Listo, chicos, bienvenidos a un nuevo directo. Ya estamos en vivo. Estamos a solo 5 minutos de que inicie, a 2 minutos de que inicie el evento de Call of Duty Next. Perdón por estarlos inundando, pero tengo el chat de este lado. Acá jugando. Brandon, bienvenido. Gordo Alberto, bienvenido, bro. Santino, buenas tardes, bro, como siempre. Castigo Plumado, bienvenidos a todos, bros. Estamos solo a 2 minutos de que inicie el evento de Call of Duty Next. Estamos hablando de Warzone, Warzone Mobile y por supuesto Modern Warfare 2. Por cierto, bros, se acaba de filtrar que quizás la beta de Modern Warfare 2 la activen el día de hoy. Quizás no esperen hasta el día de mañana, quizás lo hagan el día de hoy. Es solo un rumor, una aparente filtración. No sé si sea real, pero quizás lo hagan el día de hoy. Ya lo han hecho antes. Activarla horas antes, pero no un día antes. Ok, se filtran imágenes ya de Modern Warfare 2. En esta partida de cómo le van. Allen Lemon, saludos, bro. Nico 2, Tasiano, Mauricio Andrés, saludos, bro. Juan Alberto, bienvenido al directo, bro. Alejandro Ricotti, Iker García, bros, gracias por estar en el directo. Estamos a 1 minuto de que inicie el evento. Bros, estoy súper emocionado, súper nervioso. De verdad, se nos viene un gran evento. Diego Alejandro Martínez, saludos hasta El Salvador, hermano. Buenos días, Marlox Max. Bueno, ya buenas tardes, ya casi van a ser las 12. Sí, bro, no estamos dando nada, ya hay filtraciones. Creo que son de los creadores de contenido más populares que están en el evento en Los Ángeles, que es Noah J. Bros, ya. Listo, bros, ya estamos listos. A 1 minuto de que inicie el evento. Alejandro Agüero, saludos hasta Tabasco, bro. Tabasco, México. ¿Qué es lo que más me emociona? Bueno, bros, venga. Venga. Lo que más me emociona, todo, bros. Todo. Vamos a iniciar con un... ¿El audio está bien, por cierto? Déjenme saber en la caja de comentarios si el audio está bien o quieren que le suba. Saludos, Nico 2. Fresno Rueda, saludos hasta Puebla, bro. Y que todos ayer les regalaron una mochila nuclear temática de Vanguard que la venden a 3,500 pesos. ¿Por qué costará tanto? Bro, no sé, no lo sé. Pero sí la vi y me gustó. Dice Alejandro Agüero, justo hoy se me fue el internet en el depa. Me tuve que venir a jalar el internet de la uni. Bro, ¿por qué tuvo que hacer el día de hoy? El audio está bien, gracias Santino, gracias. Media hora más. ¿Pero por qué? Bueno. Apenas el countdown. Hasta Tom Henderson en internet está poniendo, en Twitter está poniendo que nos vieron la cara. Básicamente, bro, nos vieron la cara. 30 minutos de espera más. Algo están haciendo. Quizás están arreglando un problema, bro. Ya publicó en Twitter Call of Duty lo que van a presentar el día de hoy, que es la presentación del multijugador de Modern Warfare 2, el futuro de Warzone y la presentación de Warzone Mobile y el gameplay de todos los creadores de contenido. Tenemos media hora para esperar, bros. Dice, pongan sus F por Alejandro. La verdad sí. Dice Gordo Alberto, hoy tenía que ir a clases, pero esto es más importante. Es la verdad, bro, esto es importante. Dice Eduardo Ramírez, yo ya pronto entro al trabajo. Bros, puedes decir que estás enfermo, no sé. Saludos, Edel
Lo sé, Oliver. Nos vieron la cara, de verdad, todos nos vieron la cara. Pero si es verdad lo de la beta que la van a activar el día de hoy, quizás esta sea la razón. Todos ahora mismo, Alex, esperar otra media hora. Es verdad, Hunter. Hola, Ángel. Bienvenido al directo. For some Warzone 2. I'm like the biggest Warzone player. That's my main thing. So I'm just super hyped to just hop on and see the new map. Yeah, seriously. It is going to be so exciting. Obviously, being able to get on the sticks, try it out, see how you feel about it. What are you expecting from this new Warzone? Because obviously, like you said, you've been grinding Warzone for a long time now. But what do you want to see? What are some of the changes you want made? Está preguntando Alexa qué quiere ver, los cambios que quiere ver en el Warzone. Bros, es verdad, bros. ¿Qué opinan ustedes de Slide Cancel? ¿Les gustan el juego? ¿Quieren que lo quiten? ¿No les molesta? A mí lo personal no me molesta, me da igual si lo quitan o lo dejan. Se supone que la opción va a estar a que nosotros elijamos si queremos tenerlo o no. Pero ¿qué opinan ustedes del Slide Cancel? Los leo en los comentarios de este lado. Hazte tu sopa, Alberto. Pregunta rápida. ¿Piensas que para mantener el nivel de operador, o sea, el más fuerte de un operador desbloquea sujetos? Quizás sea como Vanguard, que al subir de nivel te desbloqueará skins, pero otros operadores, no lo creo. Quizás sea como Modern Warfare, que desbloqueas con el multijugador y así. Si esa es tu pregunta, espero haber respondido. Dice Sergio Ramírez, me gustaría que lo dejaran. Y dice Santina, me gusta que pongan el FOV en consolas. Ojalá y también lo transfieran a Warzone 2. Eso estaría bastante cool. Deberían de prohibir a los chapulines que se la pasan brinque y brinque. Dice Led Sinobai. Bro, es un estilo de juego. Dice Sokol, si no estoy mal, se puede poner un botón para hacer slide y otro botón para hacer dolphin dive. Esa es una gran opción. Noisy Butters. De las mejores creadoras de contenido. Dice Ángel, yo ya falté al trabajo. Bien hecho, bro. Dice Johanny Palacios, ya sale el preregistro. Santino me informó que ya está en... Por cierto, gracias Santino. Ya está para los usuarios de Android, pero no para los de iOS todavía. Dice Damarloxman, yo pienso que está bien, pero estaría genial tener la opción del Dolphin Dive y Slide Cancel. Sí, tener esa opción que se rumora estaría mejor. Dice Sergio Ramírez, ¿qué esperas del directo de hoy? Personalmente, me gustaría que confirmen lo de el FOV en Warzone 2 para consolas de generación anterior, lo cual tengo mis ideas sobre ese tema. ¿A ustedes les molestaría que las gráficas se mantengan como el del Warzone actual? Y lo digo porque si vamos a hacer que las consolas de la generación anterior tengan FOV, hay que estar conscientes de que eso le quita no deja que se desarrolle el juego como quizá los desarrolladores quisieran poder con el videojuego, experimentar con el videojuego. Por ejemplo, muchos están enojados porque los skins de Warzone 1 no se van a transferir a Warzone 2. Estamos conscientes que al seguir dándole contenido a las consolas anteriores, de generación anterior, estás limitando a las consolas de la actual generación. Eso no es el problema. El problema es que cuando se cree un Warzone 3, porque es Call of Duty, es Activision, posiblemente va a suceder. Ese contenido de Warzone 2, al igual que en Warzone 1, tampoco se va a transferir. Entonces crea el mismo problema. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Creen que llega a haber un Warzone 3? Personalmente sí. Cuando salió Warzone 1, yo tenía la idea de que eventualmente todo ese contenido no se iba a transferir si es que llegaron a ver un nuevo Warzone. Era bastante obvio. Nos tardaron mucho en confirmarlo porque sabían el feedback de ustedes negativo que íbamos a dar, lo cual, por cierto, están en lo correcto. Fortnite ha mantenido todo su contenido desde que inició, pero Call of Duty lo conocemos. Nunca ha hecho eso y nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque les genera más dinero
cambiar el juego cierto tiempo, dándonos el gusto, vaya, de que es un nuevo juego, cuando realmente simplemente es una nueva iteración de lo que ya se tiene. Porque básicamente las gráficas son muy parecidas al Warzone 1. Y no lo digo por las gráficas en sí, sino porque eso limita lo que los desarrolladores quizás pudieran dar al seguir alimentando a las consolas de generación antigua. Posiblemente ahora los veo a ustedes. Esto es puro evento de Warzone, o sacarán algo más de Modern Warfare. Es de los tres, de Modern Warfare 2, Warzone 2 y Call of Duty Warzone Mobile. Son de 3 juegos. Cada día Warzone 1 se vuelve un apocalipsis y Warzone 2 se vuelve un paraíso. Pero eventualmente puede que vuelva a suceder lo mismo cuando salga un Warzone 3 y vuelve a suceder. Dice Santino, yo pienso en 2030 un Warzone 3. Bro, de verdad, yo no dudo que va a suceder. Dice R Gaming, ¿habrá gameplay del juego o solo información? Tengo entendido que sí va a haber gameplay, bro. Va a haber gameplay de los 3. Y para el 2050 Warzone 5. Quizás cambien el nombre, pero... de verdad. Dice Santino, Edel sin molestar, ¿cuál fue la cosa que menos te gustó de lo que mostraron aparte del nuevo armero? La bóveda de armas. Yo no sé si sea pay to win porque no han dicho, no sabemos todavía. Pero si la bóveda de armas llega a ser pay to win, pagar para ganar, para desbloquear todo, eso no creo que sea... Eso no me agrada. Eso es algo que no me agrada. Porque no todos van a poder pagar eso. Saludos, Mr. Frax 01. Dice Paco, si me pegó un bajón al escuchar que las skins de Warzone 1 se quedarán en el 1, aunque ya lo tenía previsto. Bro, desde que salió yo también sabía que esto iba a suceder. Era obvio, la limitación es el problema. Y dice Brandon, ¿por qué Gref sale en el gameplay de Modern Warfare 2? Quizás sea un operador también. Dice Sokol, yo creo que Warzone 2 durará más de que Warzone 1. Más que nada porque se ve que lo diseñaron para meterle contenido y que esté vigente bastante tiempo. No como Warzone 1 que estaba hecho para... Sí, estaba hecho solo por... Era un modo extra de Modern Warfare. Era como un multijugador de Modern Warfare. Ya después lo quisieron expandir a lo que es hoy en día. Yo también creo que va a durar mucho, pero va a suceder al final lo mismo. No se va a poder transferir todo. Solo que es algo que la comunidad debe estar consciente sobre ello, y los creadores de contenido deben de estar conscientes y recordarles que esto puede suceder, porque muchos que vienen de la comunidad de Fortnite y se cruzan a Call of Duty vienen con que Fortnite les da tiene la capacidad Fortnite de mantener sus skins, y cuando viene esa COD que es diferente, quizá porque son menores de edad y no tuvieron chance de seguir COD desde hace años, como muchos vemos cómo se ha crecido COD, entendemos cómo funciona. Y a los que vienen de otras comunidades se les hace raro o no les agrada, pero esto es Activision. Ahora con la llegada de Xbox quizás cambie, pero yo no lo veo, yo no veo que eso suceda. Hay que recordar que Xbox también tiene que generar dinero porque es una gran inversión la que están haciendo. Dice Sergio Ramírez, ¿será que desde hoy se podrá jugar el Warzone móvil? Jugar, no creo. Dice Genaro, mucho hype y nos metieron 30 minutos más de espera. Sí, bro. Ya llegué del trabajo, dice Rafael Arturo. Activo en tu directo. Muchas gracias, bro. Muchas gracias. Dice Damarlox, yo digo que cuando salga Warzone 2 saldrá un supuesto Cold War 2, Gold War. ¿Qué crees? Se supone que la continuación o de lo que sigue para Trek se supone que es un juego en la guerra del Golfo. Algo que me preocupa también, ojalá y sea todo canon. No, detesto lo que hizo Vanguard, Sledgehammer Games con Warzone. Ya lo sabrá al momento de hacer la historia. ¿En qué momento para de ser canon? Obviamente tiene que ser desde Godzilla hasta temporada 5. Nada de eso es canon. Espero que todo se mantenga canon como lo hizo Trek Studios y Infinity Ward con Warzone al inicio. Saludos, Henry. Sokol, ¿es cierto de él que los creadores de contenido deberían decirle a sus audiencias que eso puede pasar? Bro, es nuestra responsabilidad. Al toque dice, no creo que las armas bóveda desbloqueen todos los accesorios. No desbloquean todos los accesorios, pero la mayoría de esa plataforma en específico, que es una ventaja para quien pague eso si es que es por paga. Hola, espantaviejas. Bro, gracias por estar aquí.
Dice Santino, honestamente el nuevo armero me pareció malo, me sigo quedando con el de Modern Warfare 2 que era más simple y fácil de entender. Sí, bro, a mí me gustó también más aquel. Esto suena muy confuso. Quizás porque no lo hemos probado. Obviamente nos vamos a tener que adaptar, porque es lo que va a ser a partir de ahora para Warzone 2 también. Dice Brandon, Gref no es el de The Shadow Company. Sí, bro, es un miembro de The Shadow Company. Creo que es el líder, el principal. Knowledge, pero creo que él es el líder. Dice Ekman, hola, espero todo. Bro, también esperamos todo. Dice Eduardo, la cantidad de dinero que invertimos a la basura. Bro, esto es desde que COD introdujo el DLC. Es así. ¿Estará traduciendo lo que digan al español? Sí, Nicolás, sí, si puedo ir al paso de ellos, sí lo haré. ¿Reservaste el juego tú, bro? Bro, ya estoy listo yo, bro. Deja que les enseñe a ver si lo puedo. Aquí tengo el PlayStation prendido porque se supone que la beta se supone que la van a liberar hoy. Se filtró que quizás la liberen el día de hoy. Así que quizás podamos jugar el día de hoy. Dice Hunter, se acercaron a un proyecto sobre zombies que nunca fue una buena idea. De hecho, hablando de los zombies, yo creo que el proyecto que se supone que saldrá para el 2023, porque por cierto, supuestamente Modern Warfare 2 tardará 2 años, lo cual es mal. La comunidad no está para eso. De verdad, la comunidad no está para eso. La comunidad quiere contenido nuevo todo el tiempo. Pero se supone que para el 2023 sea un juego de zombies. El nuevo juego. ¿Quién extraña a Stitch, Victor Kuzmi? ¿Creen que esté vivo y teorías? Bro, yo no creo que esté vivo. La verdad, yo no creo que esté vivo. ¿Crees que haya una isla de renacimiento en el Warzone 2? Este es otro tema también. Estoy seguro que mucha gente no va a dar el salto rápidamente a Warzone 2 porque hay mucha gente que ama Isla Renacimiento. Y ese va a ser un tema. Estoy seguro que va a ser un tema. Y sí se supone que va a haber un mapa, pero hasta el 2023, pero no un Isla Renacimiento, lo cual sí pueden hacer la versión de Alcatraz, que se supone que está en Estados Unidos, en California. Lo pueden hacer sin ningún problema. A ver, dice, tal vez solo desbloqueen los accesorios para este M4 por ser la primer bolt weapon, pero los demás tal vez no desbloqueen todo. Estaría raro que hicieran eso. Estaría raro porque lo están promoviendo como parte del juego, bro. Dice Giovanni Palacios, ojalá lo liberen hoy, bro. Ojalá lo liberen hoy. Y dice Brando, ¿y por qué salen en el gameplay junto con Alejandro y Soap y Ghost? Porque, bro, en la campaña, al inicio, creo que es al inicio de la campaña, The Shadow Company está trabajando junto al Task Force 141. Justo como sucedió en el original. Dice Hunter 2, ¿no crees que para la campaña morirá un personaje principal? Y si sí, piensas que sea Ghost, Jabón o Captain Price. Bro, yo pienso que van a matar a Ghost porque es el de la carátula. Porque si no tendrían que darle una temporada extra después, como lo hicieron con Price, pero no tendría sentido. Aaron Carrillo dice, ¿cuándo abren la beta? Yo recibí la versión bóveda. Depende de tu plataforma, pero si estás en PlayStation, se rumora que quizás lo hagan el día de hoy, si no, oficialmente será el día de mañana. Dice al toque se acostumbraron. Sí, ¿crees que estarán personajes como Mara, Rodio, Nicto? Se supone que se filtraron imágenes de que sí estarán esos personajes, pero puede que sea contenido ya deshecho o que nunca van a utilizar, o que solo lo utilizaron para crear ideas del juego, pero quizás sí. Se supone que la personaje que Alex, que es la que hace a Mara, dijo que sí volvería para Modern Warfare 2. Dice la Marlon, de hecho si buscan en ciertas coordenadas hacen renacimiento. Sí, bro, es una isla en Rusia que muestra un lugar en Medio Oriente donde se hacían armas químicas y inspiraron en eso. Sí, esa es la original. No la original, pero esa es la versión de donde se basaron. Pero recuerda que está el Alcatraz, que es en California, y Isla Renacimiento, que es en el Mar Aral, que es la que tú mencionas. Dice Aaron, yo creo que se viene... Brother, ¿regresará a la Rose? Dice Jameson. Sí, bro, yo pienso que sí. Yo digo que se viene verdad de nuevo al Warzone 2.0. No creo, bro, ese lo van a dejar para Warzone móvil. Dice Brandon, el Task Force 141 se une con la Shadow Company, sí, bro, pero yo pienso que al inicio, ya después posiblemente los traiciona. Tal vez no lo maten porque es un operador en multijugador, dice Sokol.
Es que lo mismo pasó con Lazar en Cold War. ¿Será beta cerrada o abierta, Alejandro? La del día de mañana es cerrada, la abierta es hasta el 24 de septiembre. ¿Qué piensas de los nuevos servidores en Sudáfrica con el fondo de Verdansk? Pues no lo sé, bro. Porque eso literalmente te refieres a servidores de juego. Explícame bien eso porque no lo entiendo. Los que no reservamos el juego y somos de PlayStation, ¿cuándo podemos descargarla y jugar la beta? El 18 de septiembre, bro. Los que están en PlayStation y no reservaron, el 18 de septiembre. Y ustedes no requieren PlayStation Plus o una conexión a internet. Los de Xbox requieren Gold. ¿Por qué? Xbox, bro. No sé. ¿Habrá gameplay de Warzone 2? Dice Aether Jack. Sí, bro. Sí va a haber. De hecho, los creadores de contenido que están en el evento van a poder jugarlo. Dice Hunter, yo lo único que espero que para una temporada o hasta para la campaña aparezca Roach o mínimo lo mencione que es un personaje que pueden sacarle mucho provecho y fue casi olvidado por la culpa. Es verdad, pero recuerda, bro, que si son 2 años pueden alargar la historia por mucho tiempo e introducirlo más adelante para que no muera la historia. Para mí, alargar un juego 2 años, un solo juego que es no sé, no sé, bro, de verdad no me causa mucha confianza. Ya estás viendo mi sopa, ya comenzó. Todavía no, bro, todavía no. ¿Cómo termina la cinemática final de Warzone donde Bucci cuenta la historia? Bro, no sé, yo estoy seguro que ni siquiera van a meter cinemática. Los últimos eventos que metieron para la temporada 5, de verdad se siente, está muerto el juego, no se siente, está muerto el juego. Dice Gatos K269, claro, los de Play podrán tener todos los accesorios a diferencia del resto por un tema netamente de tiempo. No, bro, vas a ver que van a estirar cuando llegue el día 26 van a anunciar que van a estirar la fecha. Siempre hacen eso. Dice Jameson, hermano, ¿de qué país eres? Soy mexicano, Estados Unidos, bro. ¿Por qué el nombre de Edel District? Edel es mi nombre. District porque era el nombre de mi torre en Grand Theft Auto 5, bro. Solamente lo uní. Si has jugado Grand Theft Auto 5, sabes cuál es la torre del District. Es por eso. Dice Brandon, ¿tú crees que regrese Shepard? Bro, Shepard va a volver. De hecho, en Modern Warzone, el que filtraba todo, Modern Warzone, si no saben, muchas de las noticias salen de él. De hecho, iniciamos casi al mismo tiempo Modern Warzone y su servidor. Me alegra verlo que esté ahí, bros. Como apuntando algún día poder estar ahí. ¿Cómo se llama? Volviendo a la de eso. Sí, bros, en uno de los trailers que están promocionando como comercial se escucha la voz de Shepard. Dice Jensen Ryan, ¿qué es que salga el modo zombies para Modern Warfare? No creo. Dice Cristian Garrido, gracias de es un crack. No, bro, gracias a ustedes por estar aquí, bro. De verdad, muchas gracias a ustedes. Se siente rarísimo estar aquí. Dice Gustavo, ojalá que salga una continuación después de la campaña. Se supone que DMZ y operaciones especiales son lo que van a estirar el lore de Modern Warfare. Va a estar raro cómo van a hacer para poder estirar el lore. Les digo, 2 años. Quizás lo confirmen hoy lo de los 2 años porque aún no es oficial, solamente un rumor. Dice Brandon, para Modern Warfare te va a ser exclusivo PlayStation 5 y Xbox Series X. No se sabe si algo, bro, pero si llega a ver posiblemente sí. Dice Carlos Reyes, si preordené Cross Gen, ¿podré jugar la beta mañana? Claro que sí, bro. Todos los que reservaron en PlayStation pueden jugar la beta, no importa la edición que hayas reservado. Dice Ether Jack, tu logo me recuerda al icono de Adobe Illustrator. Bro, ese logo lo diseñé como en el año 2010, bro. Eso fue hace muchísimo tiempo. Llevaba muchísimos años queriendo ser youtuber, pero nunca lo hice. Uno, porque después del 2011, que sale Modern Warfare 3, lo que salió después ya no me gustó. Entonces, cuando vi que volvió Modern Warfare, dije que sabía qué hacer al momento. Y hasta el día de hoy, aquí seguimos. Dice Gordo Alberto, ¿crees que sea posible Extinción regrese? Bro. Tienen 2 años para hacer muchas cosas. Dice Hunter, oye bro, ¿cómo te sientes al saber que gran parte del juego está basado en México? Yo estoy bastante emocionado ya que habrá una misión que estará en España que será como todos camuflajes de Modern Warfare original. Creo que no solo creo que México, sino creo que gente de Latinoamérica va a estar emocionada porque se supone que no solo es en México, pero gran parte de Latinoamérica
por fin están tomando en cuenta a gente de Latinoamérica, que era algo que se pedía para Warzone, que se pedía que la bandera, que nunca añadieron a Warzone 1, quizás lo hagan para Warzone 2 por fin. De verdad se me hace bastante cool. Pero espero que la identidad de los personajes se sienta natural, porque al ver a Alejandro Vargas, que es mexicano, pero con su acento cubano, que nada contra los cubanos, le quita un poco. Creo que deberían haber utilizado un actor mexicano en lugar de un cubano. O que Alejandro hubiera modificado su acento para un personaje que es mexicano. Dice Gustavo, ojalá que salga Mara en el juego tras eventos de la campaña. Bros, creo que todos estamos esperando saber qué es lo que sucedió después de la campaña. No solo de la campaña, sino de Warzone en general. De Warzone y Modern Warfare. ¿Qué pasa después de la campaña? Tiene que mencionarse aunque sea un poco. Porque se supone, de acuerdo a rumores, va a haber como un throwback, un flashback, mejor dicho, a Verdansk. No se sabe si es una misión o solo van a hablar de ello. Dice Gatos K, los que compramos el juego en Steam, ¿sabes cuándo se puede descargar? Creo que es el 22. Sí, creo que es el 22. Permítame checar. Pero creo que es el 22 de septiembre. Déjame, te aseguro la fecha. 22 de septiembre. 22 de septiembre, bro. Dice, yo lo único que quiero es que haga otro operador mexicano, 100% mexicano. En el Paso o Leto estaría chido, no como ese con Mateo que sí me emocioné en Vanguard. Sí, bro. Lo que pasa es que Mateo lo hicieron muy más tejano que mexicano. No se siente tanto la esencia de mexicano de Mateo. Por eso es lo que te digo, creo que tienen que realmente, si lo van a hacer así, realmente tienen que darle identidad al personaje. Además, no fue Infinity Ward, fue Sledgehammer Games, eso es distinto. ¿Por qué no hubo Modern Warfare 4? Porque el estudio original de Infinity Ward se separó y años después volvieron para Modern Warfare 2019 o Modern Warfare 1. El Noob Squad. Dice, creo que Alejandro será mi personaje preferido de la campaña. Yo también creo que lo van a hacer un gran personaje. Eso sí lo creo. Porque los behind the scenes que han mostrado realmente ha hecho un buen trabajo. No me da nada. Yo con Vanguard y Cold War le hicieron tanto de emoción. ¿Cuál es tu favorito de la saga de... ¿Cuál es tu personaje favorito de la saga de Modern Warfare? Tiene que ser Price, bro. Por el desarrollo del personaje tiene que ser Price. Definitivamente Capitán Price. Víctor Julián, ¿qué onda, bro? ¿Qué onda? Dice Armando Zúñiga, ¿se imaginan que ahora con personajes mexicanos pongas skins de Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Pancho Villa? No creo que puedan hacer eso, bro. Pero pueden hacer una referencia. Dice Zenitsu, Edel, me gusta mucho tu voz y tu contenido. Trae de vuelta tu opinión sobre si compraron los paquetes de final de tus videos. La razón por la que no lo estoy haciendo en este momento, bro, pero solo en este momento hasta que salgan los lotes de Modern Warfare 2, es para que ahorren sus cap points. Ahorren sus cap points para Modern Warfare 2. Recuerden, no va a saltar, a menos de que planeen literalmente no dar el salto a Warzone 2. Pero no lo haré hasta que vuelva realmente los lotes que pueda recomendarlos. No puedo hacerlo ahorita. Porque no tiene sentido. Dice María Guadalupe, ¿por qué no me carga Warzone? Quizás está metiendo una actualización, bro. Dice Jameson que salga un operador de Pablo Escobar. Bro, a los colombianos no creo que les guste eso. Estoy seguro que no les va a gustar. ¿Por qué no va a transferir a Warzone? El contenido, ¿por qué no se va a transferir? Lo que explican los desarrolladores, y tiene sentido, porque es tanto contenido que no era parte del código base del juego, que tanto que le metieron, que es lo que creo que va a suceder en Warzone 2, por mismo de la limitación, que ya no pueden arreglar, se descompone una cosa y no la pueden arreglar, porque al momento de arreglar esa, sale un bug en otro lugar, y batallan para arreglar los bugs. Por eso pienso que eventualmente tiene que suceder lo mismo con Warzone 2, por lo mismo de la limitación de la generación pasada. Dice Greenman, ¿crees que Ghost muera? Personalmente sí. Brandon, Makarov va a regresar. Lo mencionaron en el sitio oficial de Call of Duty, aunque los escritores suelen equivocarse muy seguido. Yo pienso que sí, pero yo pienso que sí. Como tal, sé que es una pregunta bastante tonta. ¿Por qué sé que lo harás, pero también harás videos hablando de lotes de Modern Warfare 2? Claro que sí, bro. Claro que sí, claro que sí. Y se supone que hay un rumor que los skins de Warzone Mobile se van a fusionar con los de Warzone. Si lo llegan a hacer, eso se incluirá en los videos también. Dice Gatoscap, nunca han explicado
¿por qué el price de COD de la Segunda Guerra si tiene algún parentesco del CAP? No lo han mencionado, pero sí lo hacen como... se da a entender. Dice MX Javier, ya faltan 3 minutos. Ya me robó. Aiden, el favorito de muchos. Dice Zenith, me emociona que tenga los mismos audífonos que yo. Bro, la verdad, personalmente me gustan. ¿Cuándo puede que salga Warzone 2? Según rumores, en noviembre 16 o noviembre 17. 2 minutos con 30 segundos. Ya me lo inicia, bros. Ya estamos listos, 2 minutos. Sebastián, operador del zorro Chicharito. Sebastián, imagínense que para Warzone 2 comiencen a crear skins para creadores de contenido como lo hace Fortnite. No estaría tan loco. No estaría tan loco que hicieran eso. Eso es un buen punto. El olvidado vino al acecho. Ay, creo que es el olvidado como recién hasta Forsaken, bro. Bro, yo casi no... Yo no juego zombies, bro. No soy muy fan de zombies. Camiones de 420, porque dice Santino, lo que quería decir es de él, pongan sus Fs por sus camiones de 420 que no se van a transferir a Warzone, pero estamos seguros que habrá también en Warzone 2. Ya se reveló el nombre del Warzone 2 y solo es Warzone 2.0. Ok, no había escuchado eso. Dice crossplay entre celulares y Modern Warfare 2. No crossplay, pero creo que es progresión, se comparte la progresión. Que continúen con la saga de Call of Duty Ghost. Bro, yo pensé que cuando se filtró lo de Rogue, que va a haber una conexión a Ghost. Deben de conectarlo. Si no sabían, Cold War Zombie se inspiró o copió de la temática de Stranger Things del Éter Oscuro, el otro plano, serie recomendada. Serie muy recomendada, bro. Y eso no lo sabía. ¿Qué opinas de Black Ops Cold War, Vanguard? ¿Crees que pudieron ser mejores juegos? Es que creo que Black Ops Cold War lo arreglaron a lo largo de la vida del juego. Y Vanguard no, pero siento que fue más por culpa de Activision. Creo que realmente les cortaron los fondos y por eso no lo arreglaron. Creo que los desarrolladores quizás sí querían hacerlo, pero quizás les quitaron los fondos. Esa es mi teoría. Pero no, definitivamente Black Ops es mejor que Vanguard. 2 minutos 25 segundos, bros, 25 segundos. Yo quiero una skin del Chapo. Bro, pides mucho. ¿Qué es lo que más esperas del modo juego de DMZ? Yo creo que ellos esperan que le compita a Warzone, pero no creo. Yo no creo que dure tanto como ellos piensan que va a durar la vida de ese juego. Está interesante ver el DMZ también. Y con mi voz de Warzone, nah, bro, no. O sí. We're a team. All of us. Let's go get him. Listen up. These guys on the ground, they are your brothers now. Yes, sir. No, nuevas imágenes de Modern Warfare 2, bros. Inicia el evento de Call Next. Todos los creadores de contenido. And welcome to Call of Duty Next. I am Johanna Ferris, the general manager of Call of Duty, and I am thrilled La manager to kick off general de Call of a truly Duty. significant moment, not only for the highly anticipated upcoming release of Modern Warfare 2, but a very significant moment for the future of the entire Call of Duty franchise. You see, over the last several years, we've experienced Se confirmó que sí, explosive and Task dynamic Force growth, trabajará and con we've The learned a Company. ton along the way. And those learnings have fueled our ambition to deliver a wholly new, elevated player experience. One focused, of course, on delivering more fun and innovation, Épico, bros, épico. but also state-of-the-art tech advancements built to support a more connected Call of Duty community than ever before. So just know that what we shared today across Modern Warfare 2, our brand new Warzone 2.0 experience Warzone coming later 2.0, this sí es el fall, nombre. Eso es por and haberlo our mencionado. designs to bring Warzone to mobile for players on the go Y are Warzone all móvil. certainly big news.
but it's just the first chapter of a very bold, long-term vision that we carry to take Call of Duty Si planearán hacerlo in the years to come. a largo tiempo, un proyecto a largo tiempo. Though, we know that you, our players and fans around the world, will be the judge of all that. And it's why we are thrilled to be doing this on the eve of our Modern Warfare 2 beta, and to be here live in person with more than 200 of the biggest streamers and creators in all of gaming. Es una gran experiencia poder estar ahí, bros, de seguro. Pues, estoy seguro que los creadores de contenido que están ahí están súper emocionados. So let's get right into it. It is my esteemed pleasure to introduce, Ninja, alongside me, Patrick Kelly, co-studio head of Infinity Ward and the executive creative director of Call of Duty. Pat, welcome. Thank you, productor Joanna. ejecutivo de Infinity Ward. It's so exciting to be here with all of you. It's been such a journey to get to Patrick this place. Kelly. You know, on the franchise, I always get asked by people, or regularly get asked by people, what are the areas you Skin de la focused on manager, está improving, bonita or la what are the manager. areas you innovated on? Dice, ¿crees que metan skins de creadores de contenido? Bro, estaría loquísimo. Estaría cool, la verdad estaría cool. ¿Crees que Call of Duty se meta en problemas legales o algo por el estilo por incluir a México? No creo, no creo, porque es arte, bro, no creo. Lo hacen, Hollywood lo hace también. El ninja de Fortnite. Tengo entendido que sí, bro. It just goes on and on. But you know what? It all comes back to one thing. It comes back to fun. Everything we do is in the service of fun. Whether you're a hardcore player or a casual player, whether you are Alpha Sniper está ya en el evento. Vi la lista de los creadores de contenido de España y no vi su nombre. No vi su nombre, bro, creo que no. However you play, whether you're a camper or a slayer, we've tried to think about fun for you. And hopefully today you're going to see that. Este comentario lo van a utilizar por siempre. Que están creando inclusive un juego para la gente que le gusta campear, bros. Este comentario lo van a ver por todos lados, van a ver. No debería haber dicho eso. Van a meter chat de proximidad, que puedas escuchar a los jugadores que están cerca, que no son de tu equipo. We've already seen some hilarious interactions in fact, during play sessions, and I can't wait to see how these new ways to connect evolve over time. Now, Pat, what can you tell us about weapons? Adiós, Ángel, adiós. Wow. So, dice, no veo a Soki, pero sé que sí está ahí, bro. Sé que sí está ahí. Infinity Ward Go, sin duda, bro. Tú sabes que el hecho será porque se vio una foto del juego. Vi, se parecía, bro, pero no sé si era él, pero sé cuál imagen dices. Connecting the camera to your body. We've done that with some inverse kinematics and some physics and other things like that. We've connected then the body to the hands. Tranquilo, Ángel, tranquilo. Están presentando sus ideas sobre el juego. Todos queremos trailers, yo sé, todos queremos trailers. Queremos gameplay. Dice Joshua, ¿vas a jugar Warzone móvil? Si conectan lo de los skins, sí. Dice, yo creo que se metería un pequeño problema de cómo se ve la realidad mexicana y cómo se ve día a día. Es que es arte, bro. No es libertad de expresión. Si era Ghost en el menú. And then shortly after that, Warzone 2.0, and then very shortly after that, for the first time creo que todos queremos que vuelva a eso. A raid in Call of Duty. It's a very different Joshua, kind of solo si los skins se conectan a Warzone de consola. And we're super excited about it. And by the way, there's one other thing I want to sí, talk vi el skin, se parecía al skin de Modern Warfare 2. Hardcore players out there. I heard so many of you talk about what play challenges can you give us beyond just winning, which anyway, I won't go off on that, but que siguen hablando de cosas no muy importantes. No, bro, no llegaste tarde. Alejandro, no llegaste tarde. Acá, Alfa dice Sergio acaba de subir un video. Okay. Sí, Brandon, vi el skin y sí se parecía al skin de Modern Warfare 2019 de Ghost. Dice Amanda, ¿quieres saber los gameplays? Quiero pensar que... Creo que ya. A ver. We are extremely excited to give you the world premiere of trailer. the Modern Warfare 2 multijugador, porque trailer multijugador de Modern Warfare 2. Venga, ahí va. We got intel reports of Hassan and the cartel forming terrorist cells all over the globe.
We've never seen activity on this scale before. They have an army. But we have each other. The world is a vampire. Hold you out to Coming back! Locate the prisoners and move them to extraction. Enemies above! Field charge! Eyes on the hostage. You're gonna be okay. Hostage secure. Sniper, find cover! Keep going! Gotcha. Airstrike! Take cover! Do not let them cross the border. Take him out! Get ready, team! We have never seen a war zone like this! the world is a vampire. They're behind us! Shot stick out! Enemy healer! Take out that boat! Check box 6! Check box 6! I'm on my way. The world is a vampire. Pre-order now and get early access to the open beta. We got intel reports of Hassan and the cartel forming terrorist cells all over the globe. We've never seen activity on this scale before. They have an army. But we have each other. The world is a vampire. Hold you out to Coming back! Locate the prisoners and move them to extraction. Enemies above! Ya, prendí el audio. Comentaba, un mapa que va a estar en la frontera de México y Estados Unidos, posiblemente en Baja California, en la frontera de Baja California. El Dolphin Type confirmado, remates confirmados. Va a haber introducción antes de las partidas como lo solía hacer Black Ops. Bros. Este mapa es en la frontera de México y Estados Unidos. Tiene que ser Baja California. Tijuana, quiero pensar. Yo creo que esto es guerra terrestre. O de meseta, posiblemente. No, está... Esto me impresionó muchísimo, bros. Tan básico, pero impresionante. Creo que ese es el XP, quizás. La animación de XP. Y Farah está de vuelta.
access Dios, to las the skins open con la beta. temática de Ghost se ven demasiado bien, bros. De verdad, concuerdo totalmente contigo. Ahora sus cap points, cracks. Sin duda que sí, Carlos, sin duda que sí, ahórralas. Las skins están de lujo, dice Eduardo Andrade. Bro, diablos, lo que mucha comunidad, parte de la comunidad, gran parte de la comunidad pedía ya. La campaña pinta excelente, sin duda alguna, bro. Veremos gameplay. Se supone que los creadores de contenido sí van a estar jugando gameplay. Están jugando partidas. Khaled Al-Assad. Wow. No, Khaled Al-Assad es el villano principal a lo que describía Price. Es un líder que ha creado cárteles a lo largo del mundo, vaya. Pero él es el líder. Dice Sokol, creo que en el trailer salió Alex, había un operador con la pierna de metal. No lo vi, bro, no lo vi. Dice Josh Antoine, ¿cómo cuánto va a costar? Alrededor de $70, bro, arriba de $70. Dice Eduardo, las armas las quiero ver. Yo también, bro. Dice Alejandro López, estoy impresionado, estaba dudando encima de tener la prueba de... Bro, se ve increíble, bro. Que comenta que el feedback que dimos supuestamente de Modern Warfare 2019 lo utilizaron para mejorar Modern Warfare 2, pero según rumores no creo que tanto sea así. Pero habrá que esperar, obviamente. Dice Santino, qué rico se ve el juego, no mal piensen. Claro que no, bro. Con mi milanesa de pollo que acabo de comer. Y volvió Farah. Todos vuelve Farah. La hermana de... ¿Ustedes saben de quién? No espero mucho de Warzone 2. Es que no sabemos si era de MZ, Guerra Terrestre o Warzone 2. Miren lo que pasó con Cold War. No, bro, pero ¿sabes qué siento ahorita? Esto lo siento más como el hype de Modern Warfare 2019 y no el de Cold War. Dice... playstyles. I think a lot of people will say playstyles, but that can kind of change during a match. But behaviors are more ingrained in how players play. And we just put them into Santino Goloso. Verdad. Rushers, which are just aggressive players. They just want to find the action and go. Dice Kokushibo, Cold War es God y Modern Warfare será más. El villano será Khaled Al-Assad. Sí, bro, el villano es Khaled Al-Assad. O lo que menciona para la campaña. Pero nos pueden sorprender, lo cual estoy seguro que sucederá. Assad aliará con un cártel de México. Sí, bro. Él es el líder de los cárteles. Él está creando cárteles alrededor del mundo. Hay que recordar que Víctor Sakaev era vendedor de armas, vendía armas. Entonces el líder era él. Pero una vez que Víctor se queda en verdad y le dice a Al-Assad que se vaya, muere Sakaev y el que queda al poder tiene que ser Khaled Al-Assad. Entonces ahora él tiene el poder no solo de Al-Qatala, sino de los soldados que trabajaban para Khaled Al-Assad, para Víctor Sakaev. Confuso, pero tiene mucho poder. Dice Sergio, por suerte ya tengo el gold. Bro, ya está listo. Dice Cole, parecía Warzone 2. Sí, bro, parecía Warzone 2, pero recuerda que va a ser el mapa de DMZ también. ¿Cuánto va a pesar Warzone 2? No lo sé, bro, pero yo creo que arriba de 150 gigabytes. Estoy seguro que sí. Dice, el tercero persona creo que esté roto, pienso yo. No lo sé, bro. Yo pienso que sí va a estar roto también. La verdad, sí. Dice, ¿crees que va a haber zombies? Ya que en los Modern Warfare nunca metieron zombies. No, bro, no creo. Porque yo estoy seguro que lo van a dejar para un proyecto del 2023 de Treyarch Studios. Esta escena me encantó. Eso. Sé que es súper básico, bro, pero está cool. Ahora no creo que haya mucha gente peleando en botes porque en Black Ops Cold War nunca sucedía. No veías a nadie en botes, jamás. Agrada la idea, pero la comunidad realmente que lo aplique es otra cosa. ¿Crees que en la campaña vayan a mencionar algo sobre el antiguo mapa para el Warzone 2 y la bomba nuclear? Espero que sí, bro. Espero que sea canon. Realmente espero que sí. Ojalá y sí. Quiero que sea canon.
every piece of equipment has been filtered. Like, how does it work through water? Like, we had to look at everything in the game and say, how does it work in water? What's the best version? Que están hablando de la tecnología que utilizaron, que aplicaron, la física que aplicaron al juego para no hacer, para mantener el realismo que busca Infinity Ward siempre. Literally, dip my toes into those waters. But guys, let's not forget about the ground and the air. Like, I mean, what else is going to be coming to the movement system, Joe? Okay. Well, you know, last game we did mount. Saludos, Dusty. Slide, and even though we're a military ¿Qué opinas del futuro de Warzone 1? Va a morir, bro, eventualmente. Estoy seguro que me seguirá metiendo skins, lotes de vez en cuando, eventos quizás de Halloween, pero eventualmente va a morir. Okay. We also added a dive. You know, last game we had the slide that kept. Están hablando del Dolphin Dive, el lanzo del delfín, que recuerdan de Black Ops 1, Black Ops 2. Ahora estará en Modern Warfare. The dive is just high enough to let you get through a window, and so if you throw a grenade up into a building's second story, often you'll see players, you know, like rats leaving a ship, diving out through the window. Dice, Warzone 2 solo va a estar en la nueva generación. No, bro, también va a estar para la generación pasada. Yeah, and all of these dynamic movements mean you can interact with vehicles. Dice, me gustó los gráficos de Black Ops 4 mezclados con los de Cold War. Sí. Creo que intentaban hacer algo similar aquí con los colores. Edel, ¿me recomiendas adquirir Modern Warfare 2 o mejor esperarme? Tengo miedo de adquirirlo y que sea igual que todos los demás. No, bro, yo pienso que prueba la beta y decide de ahí si te gusta o no. Sin duda, espera la beta abierta, la que es gratis para todos. And it basically sits there, and if a player gets close to it, it auto-deploys and basically inflates like a car airbag going off. Okay, las minas, hablando de las minas. Las proximinas, si jugaste 007 algún día, sabes a lo que se refiere. El radar, me encanta el diseño del radar, bros. Ya imagino a gente campeando en una esquina con un radarcito épico. Pero Armando, de verdad, yo recomiendo que esperes mejor. Es mejor que esperes. En las armas me queda la intriga. ¿Cómo será? Lo vi medio enredado por los cambios. Se ve poco tedioso. Sí, bro, se ve poco confuso. ¿Tú crees que Shadow Company fracase? Tiene que, bro. Los héroes siempre ganan. ¿Será que van a salir nuevas armas para Warzone 1? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo van a mantener vivo por mínimo unos 2 años. Mínimo. Dice Carlos Reyes, yo nunca había preordenado un juego, le tengo mucha fe y confianza a Modern Warfare 2. Bro, espero que no decepcione, pero estoy seguro que no lo va a hacer. Se ve que el radar tiene batería. Se supone que inclusive hasta los vehículos tienen gasolina en Warzone, que tienes que recargar gasolina después de conducirlos por cierto tiempo. Eso no me sorprendería que tenga batería. Y dice Dusty el iPad. Opinión popular, Vanguard igual es el juego más, fue un mal juego. Sí, bro, Vanguard fue un desastre. Un desastre, de verdad. Ojalá sea un buen juego, Modern Warfare 2. Hola, Reviews, ¿cómo va la cosa? Bro, se nos viene un gran juego, de verdad. O se ve que se nos viene un gran juego. Hablando de las armas. Ok, lo que estábamos hablando en el video de ayer, pues si no lo vieron, las armas son progresión cruzada. Si estás en Xbox, PlayStation, le puedes llevar a subir. Tienes diferentes cuentas. No está explicando mucho sobre realmente lo que es el armero, por lo confuso que es, yo creo. No dijo nada, no explicó nada. Okay. Tengo miedo que venga Rose. A mí no me gustó la historia del personaje y su diseño sin ofender al que le guste. Yo estoy seguro que va a volver, pero quizás no con ese skin. Deberían dar todas las skins compradas. Sería difícil, ¿no? You could take it functionally through attachments, but the weapon name wouldn't change, and we couldn't change the receiver. Okay. And really, that's the key thing. Está hablando de los receptores, que es el accesorio que permite crear, por ejemplo, un rifle de asalto en su fusil, la ametralladora ligera. Lo permite modificarlo. Serán los receptores, parte importante de los accesorios para el nuevo armero. Y menciona lo que mencioné en el video de ayer, lo que se menciona, que hay accesorios que al momento de desbloquearlos para un arma se
se les bloqueará para todas, que son como las miras, láseres, porque es el mismo objeto básicamente. Maybe the simplest way to think about it is a gun tree, and each time you hit a branch, that's a receiver, and they grow out of that. Yeah, and that's, you know, we wanted to ground that básicamente eso. Functionally a receiver, you know, El radar para que instale Warzone móvil, básicamente, bro. Yo tengo una fe a este juego, ojalá no decepcione como Vanguard. No creo, la verdad no creo. Tuvieron muchísimo tiempo para hacer un buen juego. Esperemos no metan skills anime y otaku. Estoy seguro que para la temporada 5 y 6 lo vamos a ver, bro. Ojalá este Modern Warfare esté tan bueno como el 1. Posiblemente lo será, bro. No, Satino, tranquilo. Está decidido, ni Modern Warfare 2 ni Ragnarok. Mejor me escribo a Gracias. Es tu dinero, bro. Eso es tu dinero. Porque el Capitán Price es el último sobreviviente en la historia de Modern Warfare 3. Porque creo que es como decir que falló en su misión, porque murieron todos los que trabajaban con él. Creo que es para dar a entender algo así. Dice, buenas noticias, gente. Se acabó el sufrimiento de sacar el mismo accesorio a 40 armas distintas. Bro, por fin. Pero igual, los receptores tendrán sus accesorios que son exclusivos también. Ahora hablarán de los mapas. Sí, hablarán de los mapas ahora. La filosofía detrás. Que está hablando del mapa de Warzone y de DMZ, que es un mapa grande de lo que está describiendo. Okay. Ok, el mapa de Warzone fue creado en que cada punto de interés sea como un mapa de multijugador en el que te puedas enfrentar. Básicamente no utilizan los mapas de multijugador, pero como lo hicieron en el Modern Warfare 2019, que el guerra terrestre es parte del mapa de Warzone, básicamente, ¿verdad? Que sea más directo, básicamente. Okay. Jason y Freddy Krueger para Halloween. Ah, wow, bro. Freddy igual puede hacerlo. Ojalá no pongan skins estilo Free Fire o Fortnite. Bro, es un mercado que quieren ellos a fuerza. Lo van a hacer, si quieren dinero lo van a hacer. Es un mercado aunque no nos guste, o a personas que les guste o no les guste, es un mercado y ellos lo quieren. ¿Cómo reaccionaste cuando anunciaron que todo lo que compraste en MW, Hogwarts, Vanguard no se transferiría a Warzone 2? Pero yo lo sabía desde el inicio, eso lo presentía desde el inicio. Nada, ya estoy acostumbrado. Es Activision. Tengo 350 GB de espacio para descargar Warzone 2. Eso debería ser suficiente. Ahora, si vas a tener Modern Warfare 2 también, comienza un problema ahí. Yo espero que la M16 pueda convertirse en automática. No. Se supone que leí el comentario de la filtración que será el comentario que será de 3 tiros, pero ojalá y sí sea automática. Ojalá y el meta no siga y sea como antes, que todas las armas eran epicardas. Va a estar raro la meta en esta ocasión, bro. Ok, van a ser tipo Fortune Skip, que los techos también sean un campo de batalla. Sé que esto no le gusta a muchos, porque hay jugadores que literalmente se quedan arriba y solo campean de arriba. Solo están campeando de arriba y disparando hacia abajo. Esto sé que no le va a gustar a muchas personas. Mercado Las Almas. A ver. Mapa en México. Story behind this is, the authorities have some intel that narcotics are being smuggled out of a warehouse, and they're going in trying to find and seize them. This map plays really fast and a lot of action right down that center lane. The Mercado is a very dangerous neck of the woods. Según el lore del mapa, it plays fast. Según se dice que trafican droga y básicamente la razón por la que van al mapa es para buscar quién es el que está vendiendo las drogas. Recuerda que cada mapa tiene como una mini historia. Esa es la de ese mapa. Creo que sí va a ser un poco ofensivo para la gente que vive en México. Uf, y eso que faltan muchos gameplays por ver, bro. Hablando de DMZ.
Invasion se llama. Ok, se llama Invasion, no se llama DMZ, se llama Invasion. Invasión. Jugadores 20 contra 20. AI are coming in fast roping, they're coming in Hay medium birds. bots. And it's this high action mode. It's super fun, but it's also really chill. The announcer's not barking at you. He's not saying like, hey, get to B, you know, they're taking C. You can kind of play it how you want to play it. You sit up on a rooftop and snipe. You can grab a shotgun and go room clearing. If you Los push tipos too far into backups, the como enemy's operaciones base, especiales. AI will come hunt you. But we've also been really conscious of where we put AI in multiplayer. We didn't put AI in kill streaks or anything like that because we don't want AI showing up in search and destroy. We don't want AI in domination. Se ve bonito el mercado de las armas, sí. However, was built for AI. And it's Parece un mapa de Infinite Warfare. Sí, concuerdo con eso. Lo de hacer daño por los techos desde abajo es lo peor. Pueden hacer al menos lo único malo que he visto es hasta ahorita. Todo lo demás buenardo. Sí, bro, eso no me gustó. Ok, entonces DMZ o invasión no va a ser tan grande como se rumoraba. Yeah, so we also have two new Ya tenemos tráiler en español de Call of Duty en español. Buena. And they will be in beta in Okay. Prisoner Rescue and Knockout. Prisoner rescue. Okay, let's go into prisoner rescue first, Joe. Rescate de prisionero. Este es un modo. Is an attack and defend mode. It's a round-based mode. The defenders have two prisoners. They're kind Los of spread skins, out. bro, They los need skins. to keep hold of them. The goal of the attackers is to get to those prisoners, pick them up, and carry them to exfil. When you pick them up, you enter what's called a wounded carry, where they're up on your La shoulders misión and you can't use your básica. primary weapons. Vas por esa Instead, you have persona to use a y la pistol misión to es battery, rescatarlo y you're llevarlo stuck with a un fists. punto que The te way marca el that we juego. give the attackers an advantage once they grab that prisoner is they get a radar sweep for their team, so they can call out where the Básico. defenders are. Suena divertido. And the objective icon over the prisoner goes away as soon as Que they no sweep metan them up. mucho So now the SBM, defenders bro. have Estoy to seguro que van a basically meter rotate back to the exfil el and emparejamiento set up y defensive tiene que haber, positions. And tiene it's que this haber. Ya heart-pounding nunca lo van a adrenaline quitar. pushing like mode once you grab that prisoner and try and get them out. That hero run to exfil is Para los que reservaron la edición bóveda, ¿podremos usar mañana la beta de los operadores? Sí, bro. Mañana vas a poder los skins de operador y las armas bóveda. La FJX Cinder. Also sort of the strategic revives that Dice que habrá un happen. mapa por las zonas arqueológicas de México, las pirámides aztecas y mayas. ¿Será cierto? No lo sé, pero suena I've interesante. seen some pretty wild comebacks in our playtest so far. It was a lot of fun. We got to play it together yesterday. It was amazing. Incredibly fun. And I know the community Dice is Gatos going K, eso to de love rescate de diving into VIP it de next Counter-Strike. week. Sí, bro. Okay, I can hardly believe there's actually a lot more content to get through, but there's one more thing I have to bring up. I have the honor. Me pregunto si los operadores de Modern Warfare 2 también tendrán ese pequeño video donde encuentran un poco de su historia. Bro, eso me gustó muchísimo. Ojalá y sí, las biografías. Estaría cool. Pero, nuevamente, gasta espacio. Es un tema también el espacio. El modo de tercera persona, como dicen, posiblemente está rotísimo. Y estará en todos los modos. En la beta solo estará en Hardpoint. Sí estará, pero solo para el modo Hardpoint, en la beta. Y para el juego completo estará inclusive para buscar y destruir. Incredible. I can't wait to see what third-person COD feels like in 2022. Va a estar raro esto va a estar raro, bro. Va a causar un poco de controversia. I tried to warn you. They're delivering a lot of new features for you guys to try out ahead Dice of release. Zenitsu, México está teniendo mucha importancia en los juegos como nunca antes se ha visto, como por ejemplo Forza Horizon 5. Bro, la comunidad mexicana es enorme. Se tenía que hacer. Hay comunidades enormes en Latinoamérica como Colombia, Argentina, Chile, que son enormes. Son comunidades enormes. Obviamente se tiene que hacer. ¿Crees que Warzone pese mucho? El problema, bro, es que tendrías que traer Modern Warfare 2. Si es que no está pegado con Warzone 2, ya serían dos juegos. Warzone 1 si planeas seguirlo jugando. Y los juegos anteriores que tengas. Yo pienso que sí. Mínimo 150 gigabytes sí va a pesar. Dice Johanny, ¿prefieres tercera o primera persona? El que esté más roto, bro, el que sea más fácil. No, la verdad en primera persona. Personalmente primera persona. Pero si se tiene que usar en tercera, lo usaría. Dice Kevin Plunder, Iker, no se han anunciado los modos que habrá aún para Warzone 2, pero eventualmente estoy seguro que tiene que llegar. Venga.
Empty-handed, I was born. Empty-handed, I will ascend. Blade or bullet, fist or bow. Spear, stone, or arrow. These are merely tools. I am the one to fear. Contenido exclusivo para PlayStation, bros. Van a seguir los skins. PlayStation players will receive an exclusive operator, Oni. Oni, el operador Oni, exclusivo para los usuarios de PlayStation. Se irá, sí, el contrato, bros. Está cool el skin, está cool. Me recuerda a Ronin. Se llama Oni aquí. No sé si ese otro operador posiblemente lo es. Oni is Está super cool. awesome. I myself am a PlayStation player, and so I will be becoming Oni main day one for this game. And it's been really awesome to see our narrative team building out his lore, really bringing this operator to También hablarán de Warzone Mobile. Sí, Luis, también hablarán de Warzone Mobile. And I think No empezamos con skill estilo Advanced Warfare. Lo que está en pantalla me refiero. Sí, bro. Sí parece tipo Advanced Warfare. Y es un operador nuevo. Se parece a uno de Cat Mobile, dice Carlos Reyes. Dice al toque samurai táctico. Oh, ya empezaron. Un skin de samurai. Ojalá Xbox tenga esto, que triste. No lo sé, bro. Por el momento es exclusivo. ¿Crees que Graves muera o sobreviva? Yo creo que va a morir, bro. Yo creo que va a morir. Yo creo que es villano. Yo creo que es uno de los villanos. Mi celular apenas recibe el Clash Royale que le va a entrar Warzone 2. Warzone Mobile. De hecho, ya ha filtrado el lobby de Warzone Mobile. I hope you enjoyed that first look at Modern Warfare 2's multiplayer. Don't forget, you're going to get to see it live and in action in a few short minutes with our crazy set of streamers here, 200 plus. Hay muchísimo, and ready to rock and roll. But first, muchísimo contenido de Twitter, información nueva en Twitter. No quiero ni verla. Warzone 2.0. Don't go anywhere. Volverán con la información de Warzone 2. Brought to you by Mountain Dew, official drink of Modern Warfare 2. Que tiene descaro de reclamar que les van a quitar Call of Duty a Sony. Son negocios, bro. Esos tipos no les importa nada. HyperX. ¿Cuánto crees que pese el Warzone Mobile? No tengo idea, bro. Se supone que va a haber progresión cruzada. Quizás pese. Now on TCL 6 Series TVs. Ese operador se veía buenísimo, pero juego en PC. Bro. Sabía que iba a haber un poquito de hate sobre eso. Tiene que haberlo. Eso se tiene que acabar. De verdad, el contenido exclusivo tiene que acabarse. Y para PC, cuando exclusividad, hasta que Xbox compre Call of Duty, bro, hasta que se complete la compra. Y yo tomando Mountain Dew. Bien hecho, Carlos, bien hecho. Viendo este anuncio tengo muy buenos recuerdos del original. ¿Cuánto le doy? Porque era más simple y todos intentaban hacer clips 360, 360. Bro. Esos tiempos ya no volverán. Todos somos tryhards ahora, bro. El SBMM no te deja hacer nada de eso ya. Todos quieren los views, todos quieren ser el mejor. La actualidad, bro, la actualidad. Solo procede a llorar. No, ojalá y no sea tan pesado el juego. Tienen que hacer un buen trabajo, porque si lo están vendiendo de esta manera, tiene que funcionar en una gama grande de teléfonos. Las risas. Terminal o High Rise. Terminal High Rise, Terminal. Que por cierto, se supone que los mapas de Modern Warfare 2, el antiguo, el original, llegarían en cada temporada nueva que se haga por los próximos 2 años. Todos los mapas serán remasterizados. Todos los de Modern Warfare 2 remasterizados. Solo un rumor, pero quizás sea cierto. La persona que ha filtrado toda esta información hasta ahorita no se ha equivocado. Entonces, posiblemente que sea real. Cuando COD sea de Microsoft, va a haber puro exclusivo para Xbox. Espérense la venganza.
Pero eso ya había sucedido, bro. Xbox ya tenía contrato y después PlayStation lo agarró. So, realmente los dos lo hicieron. Los dos lo han hecho, mejor dicho. Disculpa, tendría una sección de videos de recompensas de rareza de COD por diferentes campañas, ejemplos de recompensas de Mountain Dew y otras más. No lo sé, bro, pero quizás vendan los skins como lo hicieron el año antepasado. No pasado con Black Ops Cold con un skin de Adler. Quizás hagan eso nada más. No se sabe el peso de Warzone Mobile todavía, bro. Ok, se va a comenzar a hablar de Warzone 2.0. It feels crazy for me to be up here revealing Warzone 2.0. I ended up at IW as a fan of the game, and so this sí es cierto, la versión de favela sea de como Warzone 2.0 is everything that we loved about the original Warzone, right? Where it's based on the same experience that we all had, that fun, all of those moments. And que basaron el Warzone obviamente 2.0 del Warzone 1. Que recuerden, bros, Warzone 2.0 es una descarga completamente separada del Warzone actual. Hay personas que aún no entienden eso. Son juegos completamente distintos. No es una actualización, es un juego que se tiene que descargar por completo, separado, por separado. Por eso menciono lo del tamaño también, que tanto preguntan. Esa estúpida idea de exclusividad es culpa de Fortnite, que fue el primero en implementar eso. No, bro, eso ya existía, eso ya existe desde hace muchos años. Xbox lo hizo con Call of Duty cuando tenían el contrato de exclusividad. ¿Tú crees que el Rage y Rose mueran, dice Brandon? No lo sé, bro. No lo sé. La beta que ahora estará abierta en España. No sé el horario en España, bro, pero el mismo horario en que refresca la tienda, que es las actualizaciones diario, cuando actualizan las playlists, a esa hora. No sabría decirte el horario de España. Ojalá de nuevo a las favelas de Marvel 2009. Sí, bro. Tendrías una sección de videos de recompensas. Que si tendría yo una sección en el canal. Sí, bro, sí. Si llega a haber recompensas así, sí, lo hice un video para Black Ops Cold. Ok, el mapa de Warzone 2. Al-Masra. Este es el mapa de Warzone 2.0. Towns, a city, and of course water. It looks way better on this screen than it did on Twitter. Que es universo cruzado, o todo será canon, bros. Ya todo es canon. Las tres compañías harán todo a partir de la historia canon de Warzone 2. La historia, el lore será canon. Este es el mapa más grande para Battle Royale que han hecho en la historia. Bro, está grande, bros. Está grande. Está grande, bros. Está grande, bros. Top-down layout, but let's take a better look at some of these points of interest. So when we set out to create these spaces, the team solo imágenes. feel like a real space, right? So that there's infrastructure in between. Estamos viendo los puntos de interés. What we call points of interest along the map. And if you're paying attention, you might even see a few that seem pretty familiar out there as well. Pero para que no entenderlo. And so as the team works through these, they're trying to find some variety on each point of interest to make them something that sí, no, yo también espero que no estén conectados Modern Warfare 2 y Warzone 2. Es demasiado espacio. And find the place that they want to drop and where they want to play, whether it be a high elevation observatory at the center of the Ojo, el mapa tiene temática desértica, sí, bro. Me gustaría que fuera que de aquí haya salido el misil que destruye Verdansk. Estaría súper cool que eso fuera. Well, looks familiar. ¿Cuándo sacarán la información de la temporada 1 de Modern Warfare 2? Posiblemente hasta diciembre, bro. That's my favorite. I mean, I love to swim. Tiene un parecido a Pacífico. Oh, espero que no sea así, bro. Se supone que habrá otro mapa para el 2023. Uno grande y uno para resurgimiento. Dos mapas para el 2023. I think some people are going to drop to observatory just to go back to home, you know, go have some fun.
They're coming home. It's always nice. You're moving through the map and you kind of hit a spot and you're like, wait I've been here. La zona de Quarry me da flashback de Scrapyard y Modern Warfare 2019. There's a lot of nuggets in there for some old Modern Warfare fans. Yeah, I'll say Quarry. El airport de Modern Warfare, no Russian. I think people land around the edge, so they. ¿Y sabes qué es lo peor? Porque se supone que no va a haber una misión como no Russian en Modern Warfare 2. Pero bueno. Ooh, all right, guys. Well, the map looks absolutely gorgeous, and I can't wait to watch our streamers here drop in early in an alpha build later on today. Okay, so moving on to the gameplay, we've got this beautiful space to play in. Ok, DMZ y Invasión son separados, ok. Lo nuevo de Warzone 2.0. The super simple answer is all the stuff we talked about in multiplayer, the stuff you saw in the multiplayer trailer, that's all in Warzone, right? It's all integrated. So that tactical camera works in Warzone, that decoy mine works in Warzone. Like, it's all of it's been built from the ground up for both. Que sea muy similar a Warzone original. La ponemos debajo del agua. Lo que se pedía mucho. Los skins, los skins. You know, Apocalypse now coming out of the water and knifing people. I mean, this just looks. Yeah, the rendering team made some work, so you come out, you're looking all wet. Yeah. See the caustics on the bottom. Yep. I'm not even sure what caustics are. I have no idea. Sí, el Warzone, el trailer que vimos. Incredible. You can see the armored patrol boat coming by there with its 2 turrets. There's some cool stuff. So I'm glad you brought up vehicles. Wow. Steph, you touched on vehicles a little bit earlier. What can we talk about? You know, ¿Quién será el operador de la temporada 1? Imposible saberlo, bro. So we've implemented a new physics and handling model. Me saluda, dice Raúl Enrique. Saludos, Raúl. ¿Qué operadores crees que pongan en Warzone 2? Bueno, espero que traigan, la verdad, sí espero que traigan algunos de Warzone 1. Estaría cool verlos de regreso. Y que expandan su historia. Eso para mí, a mí me gusta mucho, que expandan su historia. Hola, ¿cuándo podemos jugar los demás? Si te refieres a la beta, el 22 de septiembre. Pero creo que se habrá una misión que será basada en la misión más mítica de todo Call of Duty. Estoy hablando bien camuflajeado. Sí, bro, se supone que sí, bro. Como lo mencionaste anteriormente. Sí, bro. La van a recrear. Que vuelva el HDR y así hacer el mítico combo de HDR y M4. Qué buenos recuerdos me hizo el inicio de Warzone. Bro, jamás volverán esos tiempos, bro. Todos extrañamos esos tiempos. Secador Reyes, yo me ahorré 1100 cat points para el primer Battle Pass de Modern Warfare 2. Bro, ya está listo. ¿Cuántos operadores van a regresar a Modern Warfare 2? No se sabe, bro. Dice información cura, pero unos buenos gameplays. Sí, bro, lo están simplificando mucho. Como que no quieren dar mucha información. Como que lo simplificaron mucho. Lean out of the window, you know, la espera desespera, sin duda, Armando. Actually, you know, engage in battle from the window, leaning out, shooting. Dice Raúl, bro, tendremos cat points de Warzone 1 a Warzone 2. Sí, bro, los cat points se transferirán. Inclusive a Modern Warfare 2, esa es la moneda del juego. Eso se transfiere. Excepto si cambias de plataforma, pero casi todos se mantienen en su plataforma. My head is quite frankly spinning. What other massive changes have we got in store? Because it feels like there's so much has changed. Is it still a gulag? Do we still have circles? Is it still gas? I know there are guns, but do we shoot them? Otros cambios de Warzone. What do you want to jump into first? Oh, Stephanie, go. We've made some pretty sweeping changes, I think, to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both a dynamic and rewarding VR experience. But Warzone 2.0, you're going to hear it over and over again today. It's about fun. This is about playing with your friends, having fun. Sí, vos están describiendo las palabras muy básicas como es muy divertido. Es un cambio, es literalmente lo que están diciendo. O sea, no están yendo en detalle lo que es. No están yendo a detalle. There's going to be some amazing clips. But I think Joe can tell us a little bit more about looting in Warzone 2.0. I'm listening to that. Acabo de llegar de la escuela, pasa algo. Saludos, Esteban. Ojalá nos den una opción de elegir una de todas nuestras skins para transferir a Warzone 2. Eso estaría cool. Que nos den 10 de los 10 favoritos, la opción de 10 favoritos, que nos eligen transferir a Warzone 2. Estaría súper cool eso. A ver, 3 operadores que pueden volver del original son Ghost, Capitán Price y Sopita. Esa es la de entrada, ya están. Farah, ¿te refieres a Farah, Hunter? Ojalá que en el pase Ghost para camp. Mientras menos contenido de Warzone 1 a Warzone 2 mejor.
Yo estoy de acuerdo con que el 10 skin sí, pero todo traer esos bugs hacia el Warzone 2 sería un problema nuevamente. Mismo problema otra vez. Dice Brandon, voy a descargar solo Warzone 2. Entonces estás perfecto con 350 gigas, bro. Estás listo. Dice la Marlox, ¿harías stream directo seguido por semana? Estaría genial hablar contigo y poder partidas. Sí, bro. Ahora que va a llegar Modern Warfare 2, sí. Ya hacer directos de Warzone y jugar con ustedes. Quiero jugar con ustedes desde hace tiempo, pero ahora sí ya. Yo sé que a muchos de ustedes no les gustó Vanguard, por eso no lo hice. Y en Cold War no tenía el equipo para poder hacerlo. Pero para Modern Warfare 2, sí. Porque están hablando del círculo, que ahora, por cierto, será arena, no será gas. Será tormenta de arena. El círculo. Oh, wow. So va a haber más de un círculo, bros, a lo largo del mapa. Eso está bastante cool. Eso está bastante cool. Va a estar... Oh, wow. Este es un gran cambio. Crazy. Get in the car, we're going now. Go. All right, so wow, es un gran cambio, eh. What about the Gulag? Is that still around? I mean, there's so much change, man. I mean, I'm ready for it, but Joe, what do we got? Edel, ¿cuál fue tu meta favorita de Warzone 1? Bros, la Grau, bro. Bro, Grau y MP5 creo que es la de todos, bro. Esa es mi favorita. Sin duda, Santino es mi favorita. El nuevo Gulag. Dos jugadores al mismo tiempo, todos enemigos. Dos enemigos pueden ser en un gulag contra dos que también pueden ser enemigos. Los cuatro son enemigos. Qué gran cambio para el gulag. Qué gran cambio, bros. Wow. 2 contra 2. Y puede ser un bot también, tu compañero. Wow, eso no le va a gustar a mucha gente. Esto lo van a cambiar, de seguro que lo van a cambiar. Estaría chido que en Warzone 1 digan, mira, no te podrás llevar un operador de Modern Warfare, va solo un operador. Yo me llevaría el UDT de Ghost, fue el primer video que subí de skins, bros. Ese será el mío. ¿Cuál sería el de ustedes si les dijeran elegir un skin para llevarse a Warzone 2? ¿Cuál sí llevarían? Mucha gente votará por Rose y no prefiere el aspecto original de Rose. Es verdad, pues mucha gente elegiría Rose. Ya terminé esta temporada y borro Vanguard. Yo quizá lo dejo por un tiempo para seguirles trayendo skins que lleguen para Warzone 1, porque seguiré también trayendo skins para Warzone 1. Pero repito, solo como entretenimiento, no para recomendarlos. Solo para recomendar serán los nuevos para Modern Warfare 2. Dice, ¿dónde tú juegas Warzone? En PC, bro. Juego en PC. Dice Brandon, si tienes todos los Call of Duty no van a tener espacio para Warzone 2 y Modern Warfare. No, bro. Si tenemos todas, pero ya voy a borrar Black Ops Cold War ya. Ese no lo tengo todavía, pero necesito sacar videos para hacer el video de toda la historia de Warzone, que ya tenía el de la historia de Versus 84, pero decidí ya juntarlos las tres en un solo video. Es mejor para no dividírselos. Preparando con 8K radito, listo para Modern Warfare 2. Listo, bro. Olvide Bracer, dice Armando, mejor se quiero Modern Warfare 2. Ahora, ok, DMZ invasión. Perdón, me equivoqué hace rato. Invasión es un modo y DMZ es otro modo. DMZ. DMC. Está DMZ. Se lanzará al mismo tiempo que Warzone 2.0, que aún no tiene fecha, pero posiblemente 16 o 17 de noviembre. So DMZ, I can also confirm that DMZ is real. We're not going to go into depth on it today because we do have to keep some stuff in reserve. What I can tell you though is we've created a rich sandbox where you can define your own win condition. You infiltrate Al-Mazrah, you accomplish your goals, and then you decide to mismo mapa, Al-Mazrah. It is played across the whole map, and the AI is occupying large sections of the map, and they are lethal opponents, and they do command Habrá bots también. You have to watch out for them. You have to work with y son de buen nivel. Areas, they occupy strongholds, and they'll reinforce no como los de Fortune Skip. Es un buen nivel. And then on top of all this, you can choose which mission you want to accomplish, or you can chase y son por misiones. Ok, DMZ es por misiones. And you can play this differently depending on your playstyle. You can go loud, like I always do. You can go quiet, or you can hunt other players or avoid them entirely.
or you could just decide, hey, I'm going to explore the secrets of Al Me pregunto si será gratis porque no lo ha dicho. Se supone que va a llegar con Warzone 2.0, pero no sé si llegará a Modern Warfare 2 o gratis a Warzone 2.0. Estará cool que fuera gratis para que todos pudieran jugarlo. Estará súper cool eso. Ok, ahora sí. Dice, ahora sí. Vamos a ver sus comentarios. Dice Jonathan Mejía, gas de Modern Warfare. Bro, gas. Yo me llevaría a Nitro el original. De mis skins favoritos, me arrepiento de no haberlo comprado. Dice Waco, el milsim de Estados Unidos que tengo todas las skins. El milsim está cool. Me gusta el moderno. El último que salió para el code, de mis favoritos. Y skin de Alex. ¿Cuál de todos, bro? ¿El base? Yo veo malo que sea el modo 4 contra todos. No, son 2 contra 2. Pero tu compañero puede ser un bot o puede ser un enemigo tuyo. Está. A mí se me hace divertido, suena divertido. La skin de Maxis del pack unicornio, buena skin. O la de Saw. Please que regrese la mítica Grau, así puede recrear el mítico meta de Snake Shot y Grau. Espero que vuelva, bro. Está jugando la alfa de Warzone 2.0. Los creadores de contenido. En noviembre 16 llega Warzone 2.0. Y regresando con Call of Duty Warzone Mobile. Y gameplay, van a mostrar gameplay del multijugador de Modern Warfare 2. Tiene gran contenido, bros. Call of Duty Next, brought to you by the GMC. Dice la Marlos, yo me llevaría a Ana Drake, la skin al nivel 100, la del pase. Sí, la blanca, bro. Está cool. Intel, dice, next generation of gaming. Squad up sooner with Xfinity rewards. Get early access to Modern Warfare 2's open beta. Jack Links, squad up with Sasquatch. Jack Links is good with it. Dice Armando, no caigas, bro, no quites tu suscripción. Todos están pidiendo que le quite la suscripción de Brazzers, bro. Se ve muy bien, lo bueno que lo preordené. Y el skin me da... vamos a ver su skin de Ghost. Posiblemente el intro de Warzone 2.0. Parece más comercial. Se ve bastante bien. Creo que es un comercial. Wow. Oh, Warzone Mobile, bros. Warzone Mobile. Definitivamente Warzone Mobile. Ese skin, bros, ese skin está súper cool. Es el skin que vimos en la promo del día de ayer del armero. Con remates. Warzone Mobile. Wow. What a jam-packed day we've had here so far. We got Warzone 2.0 and Modern Warfare 2 already good to go. But finally, we're hitting something new here. Coming into mobile, Esteban, we got Warzone Mobile ¿y crees que valga la pena la edición de luz de Modern Warfare 2? Hasta ahora, creo que sí. Pero me encantaría como el presentador que tiene la barba está tan emocionado porque aparecen juegos de Warzone. Call of Duty Warzone Mobile. This is the real thing and it's on your phone.
Modern Warfare 2 y Warzone 2 va a tener colaboración. A ver. Let me quickly point out the gameplay you're seeing today, it's still alpha, so it's only going to Este get es gameplay alpha. And for Warzone fans, you will recognize this drop sequence right away. I mean, honestly, it just gives me so much nostalgia, but Sí, wait se a ve minute, distinto. Chris, is that the legendary Verdansk? You know, this is where Warzone gameplay was born, and we're bringing the legendary Verdansk map Verdansk va a ser el mapa principal de Warzone Mobile. From its hallmark vistas. Ya se había filtrado, ya se sabía. Dense urban areas, they're just so much fun to play in. Wide open fields, ready for battle. Y es el original, la versión original no es la de Black Ops Cold. There's so much variety in Verdansk. It's famous Ok, aquí ya se ve más de móvil. Teaming with fan favorite locations like Boneyard and Superstore, even TV station. Well, I'm getting classic Nunca le Call pegó. of Duty Warzone flashbacks here. Can you tell us more about the gameplay? Or, you know what, maybe just give me your phone real quick. Maybe I can see for myself. No? You know, the team has a passion for delivering the most authentic Call of Duty experience possible for mobile devices. From the way you aim Dios, qué épico, se ve claramente el juego del año para móviles. Bueno, ese juego va a romper. Y la progresión cruzada le va a ayudar mucho. Tendría que estar estudiando para rendir exámenes la semana que viene. Por acá estamos apoyando a él. Muchas gracias, bro, muchas gracias. Pero la escuela, bro, tienes que estudiar, bro. La colaboración con tal no sean ridículas, las apoyo. Es que es difícil, bro. ¿Qué colaboraciones les gustaría ver para Modern Warfare 2 que no se separen mucho de lo que es la esencia del juego? Sí hay varias que creo que estarían cool. Una colaboración con Narcos de Netflix estaría bastante cool. Ese para móviles va a ser el mejor superando a PUBG. Bro, son ligas grandes. Estaría bien que la colaboración de Halloween sea con la skin de Michael Myers. Sí, bro, la verdad sí. Creo que eso es lo que más quieren todos. Creo que ese es el que más esperan para Halloween. Lo cual no se sabe si Modern Warfare 2 tendrá algún evento para Halloween, porque ya entonces básicamente casi el lanzamiento, el día de lanzamiento. Desde ahora pongan sus Fs por sus celulares gama media como el mío. Oh, no sabemos qué tantos poder requiera. I really like that you brought that up, because if you're talking about risk and reward, I think about the kill streaks. I think about the gulag. Are they going to be there too? Hasta con un iPhone 14 les dio la gas en mi celular explota. Con Scarface estaría buenísima. No, bro, pero tenía que ser moderna, que sea moderna, que se mantenga con la esencia, porque Scarface es los 70s. ¿O les gustaría Scarface? A mí sí me gustaría que Scarface regresara, que para un videojuego, y que sea un operador, que no sea un skin para otro operador. Eso que sea importante también. Se dijo hace tiempo que iba a ser una película de Call of Duty live action. Estaría cool que se hicieran una. Tienen a los actores, tienen todos los actores, tienen todo para hacerlo. Xbox, ojalá y lo hagan. Y que sea de Modern Warfare. Dice Jesús Ariel, ¿de qué me perdí? Bro, ya presentaron Warzone 2, DMZ y Call of Duty Mobile. Yo prefiero con Sicario. Esa es buena, Santino. Esa es buena. Esa es buena. Quisiera explotará con Warzone Mobile. Quiero que sea la colaboración con Chavo del 8 y Sistema Sotelo. No, eso es más de Fortnite. A destronar a Free Fire, dice Carlos Reyes, como el mejor Battle Royale. 120 jugadores. 120 jugadores, bros. Sus celulares van a explotar, bros. Everyone's excited, and absolutely it is 120 jugadores. huge. And I don't think there's a game on mobile that can top that. In terms of real player count, of course. But how are you able to even pull that off? We can support real player counts at dramatically Hasta luego, higher Sinitsu. scale than Muchas gracias por estar aquí, bro. Muchas gracias por venir. Una colaboración que estaría bien, dice Hunter, que pega bastante con la temática de Call of Duty, sería Breaking Bad. Muchos comentan esa, bro. Muchos comentan esa. No lo dudes, Zenitsu, no lo dudes. Dijeron que La Roca iba a protagonizar la película, pero quién sabe. Nah, no creo. No, tiene a Capitán Price, al actor que hace Capitán Price. A menos que sea villano, pero a él no le gusta ser villano. Dice, ¿harás resumen?
Sí, bro, un resumen. F por los teléfonos. Sí, bro. ¿Cuánto te la rifaste? Sí, bro. Esa será buena. Breaking Bad sería buena. Warzone 2.0 and Warzone Mobile. So wherever you're playing Call of Duty, it is time well spent, including on mobile. Progresión cruzada, bros. Pase de batalla, el tiempo jugado y el chat, bros. I mean, that is so exciting. I totally get that. Now, one of the coolest benefits of having this kind of connectivity Está bastante cool. Eso le va a ayudar mucho a ese juego. with the same authentic Call of Duty weapons and operators, you'll recognize La casa de papel sería buena también. Esa sería buena también. And whatever you get from the battle pass, Sí, hay contenido que pueden hacer colaboraciones. it'll also be there on your mobile device too. Qué cool. And the other way around works as well. I really love to hear that. And as a matter of fact, I saw some of the same weapons and operators being shown earlier today in Call of Duty Warzone 2.0. Are you aiming to make it exactly the same on all platforms? You know, that's a great question. See, the team's incredibly excited about how deeply connected and authentic the experience is in Call of Duty Warzone Mobile. And we'll continue to adapt the best content and features and innovations created across the franchise. But at the same time, we recognize that mobile is a very unique platform. Mobile has its own flavor, advantages, and player expectations. Sounds like the game will be tied into the Call of Duty franchise pretty nicely. And will there be mobile-specific events or content that No dejo saber si los skins se compartieran entre plataformas. Da a entender que puede que sí, pero no será tan seguro. Mobile-first experience right down to its core. Controls are a huge part of it. It just needs to feel natural on the device, intuitive, and native to the platform. Imagínense desde consola o de PC jugando contra los de móvil. Ese crossplay va a estar loquísimo. We're avoiding the imbalance that comes with crossplaying between mobile devices and consoles or mobile to PC. This allows our teams to deliver the best possible mobile gameplay experience with a unified feel. Eso sí me da ganas de jugarlo así, bros. We don't need to compromise the tuning for any platform. This ensures a level playing Pero field and more ¿qué les fun for parece eso? everyone. Now, keeping those controls Que balanced puedas for all desde tu player consola types jugar is contra super important. jugadores So de, whether you're the móvil. hardcore Eso se me hace una desventaja or maybe you're a contra console PC first player that's sneaking in an extra match during your lunch break. enorme. Even brand new players to the franchise who need a little help getting into the flow of the game. Terminator, colaboración con ambas del Modern Warfare 2, pero ahora con los actuales de Terminator Genesis. Esa sería buena, bro. Me imagino tanto hablando de Activision, tal vez se tengan el doblaje en inglés como el CAD. No se sabe, bro, no se sabe. Yo le pido que se pueda poner solo las voces en inglés y los textos en español. Yo igual quiero que tenga doblaje, ojalá y sí. Ya te puedes registrar en el Play Store. Okay. With that being said, hey, we got Ferg on the horn, and I think he's literally the first one. Suena interesante, la verdad suena interesante, pero se me hace mucha desventaja. Yo le seguiría siendo fiel a Modern Warfare 1 y que no hay dinero para el 2. Pero Warzone se viene Warzone 2.0 o no sé si juegas Warzone 2.0. A ver. Because the more pre-registrations we drive, the more rewards we can earn, like special weapons, vinyls, and emblems. Plus, Okay. if we reach the Solo está top para Android, milestone bros. of 25 million pre-registers, we're going to unlock a super cool secret reward you're not going to want to miss. What are you waiting Yo ya for? tengo el registro de Warzone móvil y cuando salga se instalará automáticamente. Ya estás listo, bro, ya estás listo. Pésima idea, Iwan. Yo también creo que sí, bro. Yo creo que masacre como pasa en el Free Fire cuando usan emuladores para jugar en PC contra los celulares. Sin duda alguna, bro. Van a tener que limitarla muchísimo a los de PC y consola porque es mucha ventaja. ¿Crees que sería buena idea poner youtuber como lo hace Fortnite? Estaría cool, bro, para los que siguen esos creadores de contenido. ¿A quién ustedes pondrían como skins de operadores, de creadores de contenido?
de los que les guste a ustedes. Aquí quisieran ver. Mr. Dicen el en vivo como presentador, me imagino. Hola, chamaco 41. Algunas veces me arrepiento de ser usuario de iOS. Yo también, bro. Santino ya está en la Play Store como registro previo. Sí, bro. Dice Jesús Espinosa, es un desastre esos cosplay. Sí, bro, va a haber problemas. He visto cosas que no me han gustado, que siento que van a modificarlas con el pasar del tiempo. Quiero ver los gameplays, los que están jugando, los creadores de contenido allá atrás. Dice Eggman, el último círculo. Pero su mascota, su mascota o a él. Esa es buena pregunta también. Las primeras imágenes de Modern Warfare ya están listas. This is it. Welcome, ladies and gentlemen, Ahora sí. to the Command Center, presented by Xfinity Rewards. We're going to be rolling the show through all day today. Xfinity customers, they can start playing Modern Warfare 2 sooner with Xfinity Rewards. Visit xfinity.com/rewards to get your code for Se los viene gameplay de Modern Warfare 2. It's free and it's easy to Venga. guys. I mean, Dice Santino, yo ponía a Synapsis, WinHaven y obviamente no, a mí no. Dice Celica, rayos, güey, solo tengo 2 GB de espacio en el celular. Pero vas a tener que hacer espacio. Ok, se viene el gameplay de Modern Warfare 2. Inicia con el 6 contra 6. Esto va a estar divertido también. El Mi Ray TV. Sería bueno. No, Carlos, yo no. En el juego, con la opción para quien quiera que hagamos crossplay, sí, tiene que haber una opción. Ojalá den la opción y que no sea como Xbox y PlayStation con PC, que es forzosa, que es forzada. Dice Alan Núñez, mirándolo en mi perspectiva, va a haber unos cuantos errores que van a ir arreglando en el futuro. Sí, yo también. El problema es que lo están vendiendo como novedad, pero la comunidad no creo que se adapte a ellos. Not even everybody had shown up yet, so now that we have a full building of all of these creators, Dice Brian, no lo han dicho. I'm expecting people to get up and start screaming, Miles. It's going to be insane. Clint, we heard Courage from like headphones on. He can be heard from space. Oh yeah, no, 100%. Like Bobby Pop, if he's on a subtrain or something, Lord knows what that's going to sound like. But Son interesantes, ojalá los de LATAM y España hagan bien, hagan un buen gameplay, representen bien. Hay muy buenos jugadores. Soki tiene que destrozar ahí. Espero que metan helicópteros. Oh, wow, eso sí lo veo complicado. Entonces Warzone 2 no va a ser gratis. No, sí, bro, Warzone 2.0 va a ser gratis. Lo que creo que DMZ también va a ser gratis. Porque van a salir al mismo tiempo. Eso lo confuso porque no explicó que supuestamente van a dar más información. Más adelante quizás hagan otro evento aparte de este. Quizás no de la magnitud, pero otro evento. Genial, gracias por subirte al canal, bro. Ninja, me anota un amigo cómo se construye. Sí, bro. Le está preguntando a la esa. Es Carlos Reyes, que esto, rífatela. Bro, que rompan. Habrá recompensas de Call of Duty League. No mencionaron, bro, ni el rank tampoco. Quizás están esperando para mencionar toda la información del multijugador. Venga, Dr. Lupo. One of our first here, and he's already down and out, but we are playing, I believe this is Hardpoint and Mercado. Mercado. Yeah, I didn't get to play this map yesterday, but one thing I just want to point out with this game is it's a lot more vibrant than some of the MW games that we've had in the past. There's so many more colors, and that's something that I es mucho más vibrante los colores del mapa. When it's more vibrant, and you can see more on the map. I think sometimes you go dev to dev, and yeah, it's like you have like your more realism, like your grays and browns. Some will have a little bit more color, but like this map in particular, yeah, the second we saw Mercado Las Almas. Yeah, it just looks. Dice Raúl Menéndez, va a estar Modern Warfare 2, Brandon. No lo sé, Brandon. Ojalá, estaría cool que lo conectaran, que lo hicieran canon
de esa manera en Modern Warfare 2, pero tendría que quitarlo de Black Ops 2 también. Tendría que quitar Black Ops 2 del canon. Dice Let's no ¿sabes si voy a poder seguir usando Micronus? No lo sé, bro, no lo sé. Se supone que va a haber un nuevo anti-cheat para Modern Warfare 2 y Warzone 2, que es mejor que el que tenemos actualmente. Qué buen filtro amarillo, los gringos. Mucho tryhard los gringos. El filtro amarillo. ¿Sabes que acuerdas que en México es sepia, bro? El Dolphin Dive. Se mueve rápido. Eso es lo que me preocupaba. Quería que se mantuviera la velocidad. Yo prefiero el run and gun, bros. Yo sé que muchos prefieren jugar más táctico. A mí sí me gusta correr y matar, correr y matar, correr y matar. Friends of mine, you know, but it'd be kind of weird to get that from Ninja, right? Yeah, does Ninja know you did this? He has no idea. I walked up and slap him. I walked past him today and I was like, "Good morning, dude. How you been?" He's like, "Hey, man." Dice Santino, espera otro juego donde la M4 estará rotísima. Bro, será la meta de inicio de seguro. Y lo va a hacer por mucho tiempo de seguro. Saludos, Kenos. El camper, el camper. Courage. Courage soy yo jugando. A quitter, Miles. That was Ninja. Over to Courage now, who's having a good time. Por cierto, quizás haga directo mañana para la beta y no sé si quieran jugar ustedes. Tengo que arreglar algo para poder escucharlos en el chat, pero quizás si ustedes están interesados estaría súper cool jugar con ustedes en la beta, ser un equipo entero. Raging passion. And look, it's me on the right hand side. No, it's not. It's Ninja. And I will have to say, to test what Ant was talking about earlier about the Por mi casa hay un mercado y no se mira así. Ahí te roban todo, dice Carlos. ¿Qué es que pueden manejar bien a los hackers en Warzone 2? Pero los hackers nunca se van a acabar. Por lo menos de lo que yo siento ahora, ya no son tantos, bro. Ya no se notan tantos. Tanto como se notaban al inicio. Pero es difícil, es difícil. Es difícil. Siempre va a haber hackers. Eso nunca va a parar. Ahí está Castigo. Yo prefiero que esté el especialista que está en Modern Warfare 2019. Que bueno, recuerdo ser especialista con la ACR Modern Warfare 3. Bro. Estás hablando tipos legendarios. Oh, ok. I was watching some of the guys play. I just wanted to kind of live react and enjoy it. Like, there's so much new stuff. Like, I've just been looking forward to seeing what's going to be on the table. But let's see if Jack can Se ve bien el mapa. No, not going to happen. Just getting destroyed. I'm sorry. Superior positioning, Jack. You are awful. Oh, was that too hard? He's my... No. Okay. He's doing the classic. He's going to his settings. He's doing the classic. It was something else. It was something else. It wasn't. Oh, my sensitivity or something? What is it? No, Jack. Whoever he's spectating is using my favorite SMG, by the way, too. And I think that's the Hurricane. The Hurricane. ¿Tú crees que Raúl Méndez está en Modern Warfare 2? Brandon, te digo, no. Me gustaría que sí, bro. Pero si lo hacen canon a Modern Warfare 2, ya no sería canon en Black Ops 2. O Black Ops 2 dejaría de ser canon. Me gustaría verlo, pero que lo hagan es muy difícil. No creo que esté en Modern Warfare 2. No creo que quieran quitar Black Ops 2 del canon. Es demasiado grande ese juego para quitarlo del canon. Si así no se sabe lo que va a pasar con la historia de Black Ops, no lo sé. Concuerdo, Carlos, lo dudo yo también. Dice, solo muere Courage. Tengo entendido que Courage tiene como un año que no juega Call of Duty, pero lo dijo en Twitter él mismo. Dice, está haciendo la cosa. Vamos a ver a Swag, cómo juega Swag. Ok, se ven cool las armas. Estamos volviendo a Modern Warfare. Los gráficos sí se ven medio Infinite Warfare, Advanced Warfare. No se ven tanto como Modern Warfare. Yo esperaba que todo fuera verde, pero no lo van a hacer así. Un tema. ¿Qué opinan ustedes los de las puertas? Sé que a muchos en los comentarios veo que les molesta las puertas. Por lo menos en comentarios de Charlie Intel en Twitter, la comunidad le molesta las puertas. ¿Ustedes qué opinan? A mí no me molesta. La verdad, a mí no me molesta. Porque yo no estoy mucho tiempo parado, entonces a mí no me afecta tanto.
Pues en términos de jugabilidad se ve casi igual que todos los demás, ¿no? Sí, se ve casi todos igual que los demás. Dice Santino, recuerda la N94 de Black Ops Cold War en Hijack, la MSMS o la mítica Scar Age que mataba de 3 balitas. Wow. Que se supone que se rumora un supuesto remaster de Black Ops 2 y de Modern Warfare 3. No se sabe si es cierto, pero que el de Modern Warfare 3 que es posiblemente que sí exista. Dice, ya regreso, voy a volver a ver el trailer del multi. Nos vemos, bro. Nos vemos, Carlos. Oh, están jugando Call of Duty Mobile también. So van a poder probar los 3 videojuegos al mismo tiempo. True professionals. Wait, I probably need to get this. I've been playing some COD Mobile, Diablo Immortal. Like I've been grinding more mobile games. I have my iPad. I'm loving it. Do I need to get venga, Viner, venga. I think you should. Yeah. You know, sometimes it gets a little bit slippery. I need thumb sleeves. What are they Eso es jugar, eso es buscar. No importa. La diferencia de gameplay de los entre creadores de contenido se nota, se nota. Vine quiere divertirse. Está acá el distinto. Se ve distinto. Qué buena. Yeah, there's a lot of talks about, you know, the way slide works now, and of course the dolphin dive is back. I don't think we're not officially calling it the dolphin dive, Joe's calling it the dive itself. I mean, it's a really fun mechanic. It's fast. We get to see some gameplay with it. I've actually been walking around talking to some of the sort of el FOV. Tiene el FOV prendido, no dice Butters. Come on, Butters. Show us the dive. Showed us the slide. Now we're looking for the dive. Out the window. Just dive out the window. Send it. And all the windows se ve super cool, la verdad. Like that's the way the game is. Dijeron que Menéndez sí va a estar en Modern Warfare 2 en campaña y que en Cold War Zombies su cartel está asociado con el grupo Omega, los malos de Rusia. Eso estaría cool, eso estaría super cool. Dice Ángel Paz, Mino. Yo no podré jugar Warzone porque no tengo Play y no tengo comprado Warzone. No, pero Warzone es gratis, bro. Pero si jugaré a 24 cuando está abierta. Ok, estarás a 24 para jugar y sacarnos wins. No lo sé, bro, no lo sé. Tengo que hacer ya un... vaya, como qué días podría hacer directos y en qué plataforma. No sé si hacerlo en Twitch o YouTube. Eso se lo dejaría a ustedes elegir. No sé cuál sería la mejor. Creo que Twitch sería mejor para no llenarle su timeline a ustedes de directos, sino de videos de noticias y de lotes, obviamente. Que eso que siento que es algo importante también. Dice Black Ops Cold War, ¿es secuela de Black Ops 1? Sí, bro. Es secuela, es la secuela. Please que el remaster de Modern Warfare 3 sea multi. Bro, ese es buen punto. Si lo hacen campaña, no será lo mismo. Ojalá sea multijugador. Se supone que sí incluye multijugador. Ese es mexicano, ¿no? Viner es mexicano. Dice, Warzone 2.0 solo estará en la nueva generación de consolas. No, también estará en consolas de generación anterior. Estará en las dos generaciones. Ojalá pongan un escenario en Tepic. En Tepic, me imagino. Es hermoso, Ángel, bro. Es hermoso, bro. La verdad sí me está gustando. Sí se siente una diferencia de este mapa al de mercado. La manera en que se juega distinta. Dice, para que un remate sea que te sea la rata y roben tu arma. Por ejemplo, algo que me gustó de Vanguard es que no era tan sencillo hacer remates, o por lo menos no. Si notaron, de hecho, en los videos ya no hace remates como lo hacía en Black Ops Cold War, que grababa en el multijugador los remates, y en Vanguard no, porque me era un poco más difícil hacerlos en Vanguard, por lo rápido que se movía todo. Ojalá y aquí sea también que se mueva rápido, que no sea tan sencillo hacer un remate, para que no estén tan estáticos los jugadores. Vanguard es secuela de Cold War, no es secuela, pero está conectado, forma parte de la historia.
Dice Carlos Reyes, amigos, vía Ross Kruger, a Dider de regreso. Creo que Kruger, hay imágenes filtradas de Kruger que sí volverá. Dice Damarlos, prefiero Twitch, bro. Yo ya te empecé a seguir desde hace un rato. Yo también siento que Twitch será mejor, bro. Y quizás algún día nos inviten, bro, a jugar con los creadores de contenido más grandes de la comunidad. Eso estaría cool. Y creo que ellos solo juegan en Twitch, so estaría cool. Por parte de Call of Duty me refiero. Va a haber operadores mexicanos como la Marina, Jesús Martínez. Espero que sí, bro, porque toma parte en México el juego. Realmente espero que sí. Y yo estoy seguro que sí va a haber. Tiene que haberlo. Entonces, cuando salió Black Ops 2, no era secuela de Black Ops 1. Sí es secuela, bro, pero Black Ops Cold War va en medio de los dos juegos. ¿Por qué quiero volver a los tiempos de la ACR 6.8 y la FM9 duales con el especialista en Rust? Bro, porque estás hablando de épocas legendarias. Dijeron que Menéndez iba a estar en Modern 2, ya que en Cold War Zombies... Ah, lo que dijiste hace rato. Ojalá sea real. Estaría chido que metan la FX05. Si en Vanguard es mucho más difícil hacer un remate, yo he hecho como 5 a lo mucho. Sí, porque es la manera en que lo hicieron. No te parecen detrás de alguien tan rápido. O sea, la gente está moviéndose más. Eso me agradó. Eso como gameplay para mí, yo lo valoro mucho. Sí lo valoro mucho eso. Entonces, ¿qué hace Menéndez en Vanguard y Warzone? Dice Jesús Ariel. Bro, eso no es canon. Yo estoy seguro que eso no es canon. Eso nomás la metieron nada más para dar a entender que Warzone se convertirá en eso. En un Call of Duty Mobile, básicamente. Que Warzone 1 va a ser todo ya mezclado. Más como fantasía. Eso es mi opinión. Pero no creo que sea canon. No puede ser canon. Perdón, quería decir Dome, no Rust. Bro, ojalá regrese Dome como era el original de Modern Warfare 3. Mi favorito de los Modern Warfare, por cierto. Symphony. Like, it's everything we liked about MW19, all the stuff that was already there existing, and they've just been, I mean, it's Salt Bay right on top, just hammering away, sweet seasoning off the bottom. And it was a close game, and now it's done. He looked very sneaky, and then he was just evaporated. I gotta say, the bunny hop is back and forth. Oh man, the bunny hop is clean. El salto de conejo, bros, que a muchos no les gusta, está de regreso y se mantiene. So hay cosas que les digo que están en el juego que yo siento que van a ir modificando. Tienen que ir modificándolas. Nuevamente. Dice, ¿dónde quedaron los... No sé, que los remates fueron hechos solo para los camperos. Hay gente que abusa ratos. No necesariamente, bro. Eso puede ser como, por ejemplo, en un Search and Destroy al final. Bueno, pues campear. Pues sí, tienes razón. Pero yo he hecho ya al final en Warzone terminar partidas. Hay videos donde yo he terminado en Warzone con un remate. Y no estaba campeando y gané la partida. Dice, pero hazte un segundo canal para eso, dice Brian José. Es que preferiría en Twitch, bro. Son menos limitaciones. Siento que son menos limitaciones. Lo que pasa es que yo no entiendo mucho la plataforma. La verdad, nunca la he utilizado. Sé que es una beta, pero aún tiene mucho por pulir. Bro, ¿sabes qué es lo que más me preocupa a mí? Que normalmente no hay muchos cambios de las betas a cuando sale el juego. Pasó con Vanguard y pasó con Black Ops Cold War. No recuerdo con Modern Warfare, pero creo que también sucedió. Dice Ángel Comas en YouTube. Adiós, bro. Gracias por estar aquí, bro. Dice, ¿cuál es tu arma favorito de Modern Warfare quitando la ACR 6.8? La MP7, bro. MP7 por siempre. Amo la MP7. Y la voy a usar en Modern Warfare 2 también. Ojalá que vengan los mapas viejos de Modern Warfare 2. Alan, se supone que en las temporadas nuevas que van a salir para Modern Warfare 2 van a ir metiendo todos los mapas remasterizados. Esos son los rumores. Dice Brian José Pineda, yo prefiero mapas nuevos. Posiblemente van a iniciar. Ojalá sea una mezcla de mapas nuevos con mapas remasterizados, como lo hizo Black Ops Cold War, que creo que a la comunidad le gustó muchísimo. Dos mapas nuevos, 2 mapas remasterizados. Creo que a la comunidad le gustó mucho. Vi que en un vinilo es como un emblema o sticker, pero aquí dice en PlayStation
Play Store, las recompensas de registro de Warzone Mobile. Checa, bro, mira. A ver. Entonces recompensa para Call of Duty Mobile. Wow. La Play Store. ¿Cómo le busco, bro? Modern Warfare. I also quite enjoy that it doesn't obscure too much of the in-game screen. So if I'm hitting pause, I'm checking stuff out, I still have some kind of situational awareness when I'm in game. Dice, no me refería a que los remates son para hacerlos a los camperos. Ah, que te refieres que son para hacérselos a los camperos y ratas como la Rose. Ah, ya te entendí, bro, sí. Claro, pues para humillarlos. No hay nada más hermoso que hacérselo a alguien que está tirado en el suelo con una sniper o en un spider con una esquina disparando hacia abajo. Hermoso. Ya sacaron algo de la campaña. Lo único que mostraron de la campaña es los trailers que han mostrado. Y recuerden que si reservaron van a tener 8 días, que sería el 20 de octubre, para jugar la campaña antes de que salga el juego. 8 días antes. Para así cuando llegue el 28 de octubre enfocarse completamente en multijugador y subir de nivel a sus armas. Creo que eso me encantó. Eso para mí está súper cool. Así enfocarlos en multijugador de lleno. ¿Cuántos años o meses pasaron en la campaña de Black Ops 1 y Black Ops Cold War? Como 20. Así como 20, casi 20 años. Daba una skin de operador, una XM4 llamada Diablo, una pistola que se principio del infierno y vilino y un emblema. No me sale nada. No me salen los skins del XM4 que dices, bro. Dan un skin de XM4, Diablo, una pistola. No me sale, o déjalo checo en Twitter. MP7, ¿qué recuerdos? No sé cuántos modos me saqué en Modern Warfare 3 con el MP7. Igual yo, Santino. Yo también. Yo saqué como 2 en una sola partida. En una sola partida. Creo que es mi récord, yo creo. En Warzone Mobile y en recompensas más información. Ah, ok. Lo que pasa es que no me aparece, bro. A mí no me aparece todavía. ¿Te refieres a dentro de la aplicación para descargada? A ver. Por eso es que no lo puedo ver. Una pregunta, dice ya es Cervera. ¿Estará Pride disponible como operador? Espero que sí, bro. Sí, tiene que estar porque es una de las recompensas del lote Task Force Red 141 Red, algo así, o rojo 141. Es una de las recompensas de la Vault Edition de la edición bóveda. Eso sí, va a estar. Y de entrada, va a estar de entrada. Dice Carlos Reyes, eso de la campaña 8 días antes está el lujo. Lo sé, bro. Para enfocarse directo a campaña. ¿Mañana se podrá jugar campaña? No, bro, eso no. Eso es la pura beta. Esto que estamos viendo aquí, a los creadores de contenido jugar, eso es lo que estaremos jugando mañana nosotros. A los que tengan el acceso. Y la campaña, si reservaste, el 20 de octubre, 8 días antes del lanzamiento del juego completo. ¿Y por qué Black Ops Cold War hay una misión donde Adler está en 1968? Porque está recordando, bro, no es real. Esa misión está recordando a Adler, está contando la historia con Bell. Dice, muchas gracias. De nada, Yael, de nada. Entonces, bros, creo que hacerlo por Twitch. Espero que algunos sigan. Vivo. Sí, hacerlo en Twitch. Tengo que ver cómo se... Realmente no entiendo la plataforma. Espero que ustedes puedan irme ayudando. Porque creo que tiene un poquito más de libertad en ese aspecto. Wow. Oh, qué bien se mira esta arma. Tienes un lugar para mandarte una captura de pantalla de las recompensas, por favor. En Twitter, bro, si quieres, o Instagram. Ahí. Sí, porque no me sale, bro, porque no tengo el de ese todavía. Estoy buscando y no me sale.
I mean, he is one of the better aimers I've seen, though. Like, a lot of the tournament stuff, when you're talking about mouse and keyboard players, like, he is absolutely nuts with it. So, not surprised to see him finding some wins in the long Dice, ¿cómo me gusta hablar de cosas que nos gustan? Hablando de la MP7, está Call of Duty nuevo como QXR. Es mi arma favorita, tanto en VR y también en multi. Y no sé, pero la llevo con gas. Bro, la MP7 siempre va a ser de las mejores armas. Actualmente, por lo menos en Isla Renacimiento, va bastante bien. Bastante bien. Bro, con la historia, ¿qué pasará? ¿Seguirá la continuación o será un reinicio en este nuevo Modern Warfare 2 con estas temporadas? No, bro. La historia se continúa de ahí. La línea de tiempo continúa de ahí. Lo que no se sabe es que partes ya no son canon. Que estamos seguros que lo de Godzilla, lo de Menéndez volviendo del pasado, de la muerte básicamente, no del pasado, volviendo de la muerte, todo eso no creo que sea canon. Creo que también en el sitio de COD necesita añadir una sección aclarando ese tipo de detalles que yo sé que a muchos de ustedes les gusta. Una racha, vamos a ver las rachas. Qué bien, qué bien. La tableta. Oh, I was about to say, he was on 15 in a row. I thought he got another one. I thought he grabbed his streaks. It's all good. Dice Osmar, ¿me recomiendas juntar más dinero para comprar este Modern Warfare 2 o me compro el 1? No, la verdad, bro, te recomendaría este. Porque este es el inicio de lo que será Call of Duty para los próximos años. Eso hay que tenerlo en mente también. Este es el inicio de, básicamente, una nueva era, básicamente. Como lo fue Modern Warfare 2019 y Warzone en su momento. Esto será ese punto otra vez, nuevamente. En algunos creadores de contenido la calidad se ve diferente. No sé si le puedo... Le tengo en todo, bro. Porque hay que recordarlos que creo que ellos están en directo. Ellos están jugando directamente desde ahí, streameando desde ahí. ¿Se me podrías pasar tu Insta? No, es mi nombre. En todas las redes sociales es igual. Edel District en todas las redes sociales. Básicamente cuando empiezo Warzone éramos felices y lo sabíamos. La verdad, sí, bro. A ver. Just like the physics of the character. The physics of the character has been reimagined, so it's different. Yeah, throwing those shoulders. You got to be a little careful. Me llevó. Shakira out there throwing the hips around. You got to be very. I mean, it's the animation. I've been compared. Oh, okay. I don't doubt that. Ok, ya vi por qué lo tienes tú, bro. Que lo tienes aquí está la recompensa, un emblema, un vinilo. Una X12 Príncipe del Infierno, la M4 Diablo, la recompensa misteriosa de 25 millones. Aquí tienen, estas son las recompensas que te darán para Call of Duty Mobile. Gracias a Marlon por enviarlos. This is going on the timeline for sure. Redman's got clips for days. I mean, Destroyer's calling the streaks to the SAE above. What do we got here? Dice, ya quiero jugar la beta, pero preordené en Xbox. No te preocupes, pronto llega la fecha, se viene rápido. Y no me sorprendería que los dejaran jugar antes, un día antes mínimo, o horas antes. Yo solo uso la M4 o la Kilo con la MP7. Pero la combo, la mía, como dije, la Grau y MP7 en Warzone. Dice Scalded, ¿crees que pase con Warzone cuando se acabe el pase de batalla? Warzone no va a seguir recibiendo contenido, bro. Lotes, skins. Todo eso va a continuar, pero ya lo que es la historia, nuevas temporadas, eso seguirá solamente en Warzone 2.0. Igual, los eventos en vivo, Warzone 2.0. Pero Warzone 1 seguirá activo. Repito, yo creo que, desde mi opinión, yo creo realmente que gente va a seguir en Warzone 1 por Isla Renacimiento. Porque a esa gente no le gustan los mapas muy grandes, tardan mucho tiempo en jugar. A la gente que le gusta jugar sola, no le gustan los mapas grandes. O jugar con randoms, que es doloroso en mapas grandes. So, de que va a seguir activo, pero no se sabe por cuánto tiempo. Dice, mañana se podrá usar FOV en consola. Sí, bro. Sí, de hecho ellos ahí lo tienen activo ya. Creo yo, se ve más o menos. Oh, wow.
Que van a mantener esa lentitud con las snipers que tenía Modern Warfare y que tiene Warzone también, pero que no tiene Black Ops Cold War y que no tiene... No, sí lo tiene Vanguard lo tiene, pero Black Ops Cold War no tiene. Es más ágil las snipers y aquí no. Siento que los jugadores que aman las snipers no va a ser un buen año para ustedes. Wow. Otra pregunta sobre los cat points de Warzone. ¿También se pasan a Warzone 2.0? Sí, bro. Los cat points se transfieren a Modern Warfare 2 y a Warzone 2.0. Eso se transfiere. El mismo número de cat points que tienes ahorita es el que se va a transferir. Y así como sucede que si te los gastas en Modern Warfare, desaparecen en Warzone, en Cold War y en Vanguard. Igual, si te los gastas allá, desaparecerán acá también. Eso se mantiene. Progresión continúa. Ese sniper es como el grande de Cold War que tiene un cargador arriba de la mira. La ZG-20. No, la ZRG-20. Me recuerda como a mapas de Black Ops. Me pregunto si Choyag les habrá ayudado a diseñar los mapas, porque hay que recordar que Choyag estará encargado del modo Ranked que tendrá el juego. Para los que jueguen el modo Ranked, creo que debería de ser un buen año para esa comunidad. Yo personalmente no lo juego porque no tengo con quién jugar, pero para quienes jueguen espero que sea bueno. Que es otra de las razones por lo cual el modo zombies de Vanguard fue lo que fue, porque Choyag está trabajando en 3 cosas: el modo zombies de Vanguard, creando el rank para Modern Warfare 2 y creando su propio juego de Black Ops, que es la continuación que saldrá en el 2024 posiblemente. Y creo que están trabajando para el 2023 otra cosa también. Choyag está súper ocupado. Para quienes son fans de la compañía, de ese desarrolladores, buen contenido para ustedes también, sé que se viene. Vieron el arma parecida con la MP7, tiene eso de recompensas. Yo juego en PlayStation 5, el tiempo de descarga es más rápido, cuando tenía la 4 se traba más. Sí, bro, por la SSD que tiene. Tiene una SSD que es creada específicamente para PlayStation 5 y eso le ayuda. Un CPU, perdón, no una SSD. No, sí, una SSD también que está para PlayStation 5 específicamente. Y sí, es una gran diferencia. Hay que recordar que los pesos para la beta son 35 GB en PlayStation 4 y solo 25 en PlayStation 5. 10 GB menos en PlayStation 5. Gracias a esa tecnología. Lo cual 25 GB para una beta es un número grande. 35 ni se diga, es muy grande. Hay que recordar que el juego va a ser sumamente grande. Por eso calculo yo 150 GB con campaña, multijugador. Ya Warzone 2.0 y DMZ otros 150. 300 casi. Dice, please que pongan rank, solo así podrás jugar. Me gustan estos juegos de Call of Duty, es el doblaje latino de todos se pulieron en todo esto. Sí, bro, hicieron un gran trabajo en eso. Y las personas los actores de voz que tienen, por ejemplo, Alex Mason, mi favorito obviamente, el señor Mario Castañeda. Sinceramente este es un refrito del Modern Warfare. José, es la continuación, bro, no puedes pedir mucho cambio, no puede haber un gran cambio. Y nuevamente hay que recordar lo que mencioné, la limitación de hacerlo para consolas de generación anterior te limita también. Eso limita también. Va a llover, bros. Qué bueno que ya acabaron con la misma temática de la Segunda Guerra Mundial y fechas cercanas. Ahora está algo más moderno. Sí, bro, ya todos estamos hartos de eso. Hoy a medianoche ya se podrá jugar a los que perdonaron. No, Ángel, hasta mañana a las 12 del mediodía, hora del Centro de México y Estados Unidos. Dependiendo de tu país, pues el horario. Que es a la hora en la que refresca la tienda de Warzone diario, es al mismo horario. Imagínense a Alex Mason
Haciendo un kamehameha. Sí, ya la expresión de Goku, bro. Solo se jugará el multijugador para levelar armas. ¿Te refieres a qué es lo que para lo que utilizará la comunidad Modern Warfare 2? Si te refieres a eso, sí, desafortunadamente sí. Si te refieres así en la beta, ¿podrás subir de nivel a las armas? No, bro. Todo el contenido que se suba en la beta solo será para la beta. No se desbloqueará para el juego principal. Solo para la beta. Y recuerden, las recompensas que podrán desbloquear las pueden desbloquear no importa si reservaste o no. Todos pueden desbloquear las recompensas gratuitas, que es lo que está bastante cool. Ese es uno de mis kits favoritos. Creo que era Price. Entonces la beta a partir del 18 será gratis hasta que termine el 26. Así es, ya hasta el 26 de septiembre. A menos de que la extiendan un día extra también, lo cual es posible. Recordemos también que en la PlayStation 4 descargar Warzone era una tortura. Los que tienen la... Bro, yo inicié con PlayStation 4 y todo era una tortura. Cada vez que se tenía que copiar 3-4 horas. Solo copiar. Dice Ángel, qué chido, mañana toca viciarse. Bro, ya tocaba. Me pregunto si mostrarán gameplay de los creadores de contenido jugando Warzone 2.0 o si solo será multijugador. No han dicho eso. No han especificado. Algo sobre las skins de regalo del Modern Warfare 2. Ignacio. Bro, no ha mencionado nada de eso. No han mencionado cómo desbloquear operadores. Realmente no han mencionado nada de cosméticos ni nada. No se sabe todavía. Espero que el depósito de lotes vuelva. Sé que muchos quieren que vuelva. Se debe sentir diferente por no haber slide cancel, pero no por eso deja de ser bueno. Creo que va a ser raro, bro. Pero está el salto de delfín. Creo que muchos van a cambiarlo a eso. La PlayStation 5 tiene muchos errores y más el metal líquido. Bro, la verdad, yo no he tenido ningún problema. Sí he visto en internet que hay problemas, pero yo no he tenido ningún problema. Dijeron que 1 hora 15 de esas partidas y después 3 horas de Warzone 2.0. Oh, ok, no escuché. Ok. Y después 3 horas de Warzone 2.0. Brandon dijeron que lo del metal líquido era fake. La verdad no sé, bro, pero sí he escuchado, sí he leído cosas así. Pero yo, la verdad, personalmente, yo no he tenido problemas con mi consola. Si hace el ruido que muchos mencionan, sí lo hace, pero nunca he tenido problemas con ella. And we're just going to get a bit nerdy, to be honest. You know, we're going to look at a bit of gameplay. I am so excited to talk about it, but maybe I've got to ask you, what van a hablar de gameplay del multijugador. The two guys that are going to answer a question. Well, first off, by the way, you guys killed it in the opening of the show. You know, it started real smooth. I'm sure nerves are going a little bit, but it was awesome to see. But I know we're going to have gameplay that's going to be popping up. We're going to chat through stuff, but I think one thing I kind of want to chat through is just there's been a lot of significant changes. You guys are always looking to how to kind of tweak the wheel a little bit. Can we chat through kind of the perk change and where your head was at with regards to that? Because it's a big change. It's interesting. Yeah, you know, perks haven't really been touched for a long time in the series. And I guess noticias del anti-cheat. El anti-cheat estará activo desde el día 1 para Modern Warfare 2 y Warzone 2, lo cual se esperaba. Y continuarán las actualizaciones. El anti-cheat seguirá activo. Pues ojalá y funcione porque es necesario. You really like how they proc at the end, yeah. I mean, an announcer comes up, tells you what perk you got. Ya en el sitio de Call of Duty ya están compartiendo imágenes de Warzone 2.0, del multijugador, toda la información ahí, los operadores de Modern Warfare 2. Está Soul, Ghost,
create a couple more powerful Fender, perks and put them at Hutch. the end because you're not going to have them the whole match. And there's some interesting depth there where you can say, okay, UAVs are really powerful early match. Like, Creo que no vuelve ninguno de los de Warzone 1. Like, if you're one of those players de Modern who Warfare really 1. wants to noodle, you're like, okay, I know these aren't in play yet. Well, I guess, listen, it's very different, but I'm also a big like RPG guy, so I like the process of like unlocking things and earning things. It's just like at the core of who Alrededor de 15 operadores habrá para la beta y no regresa ninguno. Hasta el momento no regresa ninguno de Modern Warfare 1. Yeah, it just feels good. It feels good. It feels good to be reminded what you have. Yeah, no, 100%. Oh, and I guess we didn't touch on actually is the packages, right? From like, bueno, we're talking a lot about the theory crafting of hablando de Warzone, no espero we actually have these defined packages. So early on, you just say, you know, I want this place. El lote estaba triste que habrá un nuevo Warzone y se podrá usar en él. Bro, desafortunadamente sí. Me debo retirar, bro. Muchas gracias por estar aquí, bro. Sí, ya voy a ir terminando directo para ir haciendo un repaso de todo lo que se dio a conocer el día de hoy y subir un video rápido. Y mañana, quizás lo haga en Twitch. No lo sé, lo tengo que ver. Pero sí, los directos comenzarán a ser en Twitch. Siento que es la mejor plataforma, pero sí necesitaría su ayuda para poder ir entendiendo la plataforma nuevamente porque no la entiendo. Pero sí, será en Twitch, a través de Twitch. No quiero otro Cronos. Bueno, bros, ahora sí me retiro. Gracias a todos los que vinieron, Santino, a Brandon, Carlos Reyes, todos los que están aquí. Let's Innovate también, bro, desde el inicio que estás aquí. Da Marlos, man, gracias por las imágenes en Instagram, bro. Voy a leerlo con más calma. Ángel Rojas, todos los que vinieron, bros, gracias por estar aquí. Gracias por seguir el canal. Recuerden los lotes para Modern Warfare 2 que harán en su momento. Seguiré haciendo los lotes para Modern Warfare 2. Y tranquilo.